Buenas tardes, gracias por su presencia como cada miércoles. Les agradezco la espera, era cuestiones técnicas por cuestión de calor, ustedes lo están sintiendo, espero que los ventiladores ayuden a mitigar un poco esto. Gracias, doctor, por esperar un momentico esto, y brevemente les quiero presentar, leer una muy breve reseña del doctor Juan Pablo. Él es el doctor Juan Pablo Cruz Bastida, es físico por la UNAM, doctor en física médica por la Universidad de Wisconsin-Madison, ha hecho estancias postdoctorales en la Universidad de Chicago y en el Instituto de Física de la UNAM. En el Instituto de Física trabajando en aplicaciones de inteligencia artificial a la tomografía computarizada. Actualmente es profesor de asignatura y coordinador de la línea de generación y aplicación del conocimiento en física, de matemáticas en medicina de la SFMIPEN, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autor en el Fondo de Cultura Económica, en la colección de Ciencia para Todos. Obviamente gradúa a estudiantes, tiene artículos y demás cosas. Doctor, le agradezco mucho que haya aceptado el estar con nosotros, y además de ese tema tan curioso porque tiene que ver con cosas médicas. Doctor, le agradezco. Bien, ok. Bueno, pues yo, como dijo el doctor, hago cosas de física aplicada a la medicina, pero ahorita con todo este boom que hay con la inteligencia artificial, pues he como cambiado un poquito de campo, me he estado yendo más hacia lo que es inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial. Entonces les voy a hablar de eso hoy. La verdad es de que cuando me pidieron este seminario no sabía muy bien de qué hablarles, porque recordé mis días de estudiante y me acordé que la verdad yo me dormía en estos seminarios, son bastante aburridos. Entonces, para hacer un buen uso de su tiempo y también del mío, también para mí representa algo vergonzoso que se duerman de lo que digo, voy a hablarles más bien de algo que les va a servir y de algo que les interesa, y es que les voy a tal vez romper su pequeña burbuja de lo que es ChatGPT. Al principio, cuando planteé el resumen de esta plática, era un poquito más ambicioso, pero me di cuenta que en una hora no me va a alcanzar el tiempo de explicar tanto, entonces lo limité un poquito más hacia los modelos de lenguaje, particularmente ChatGPT. Entonces, esta es la estructura general de la plática. Primero voy a dar un poco de introducción de cómo surgen todas estas ideas de inteligencia artificial. Después voy a hablarles un poco de lo que son las redes neuronales, para proseguir con explicarles lo que son los modelos de procesamiento del lenguaje natural, y por último una breve discusión, conclusiones y espacio para que hagan preguntas. Y bueno, yo tengo que empezar esto con un disclaimer. Yo parto siempre de una premisa cuando doy este tipo de clases y cuando doy este tipo de conferencias, que la inteligencia artificial no es inteligencia. No se alcanza a ver muy bien por la luz, pero créanme que ahí dice eso. ¿Y por qué hago este disclaimer? Porque veo que hay un entusiasmo generalizado, pues, en la discusión popular, que malentiende muchos términos de lo que es la inteligencia artificial. Muchos dicen que nos va a conquistar, otros dicen que ya hasta le dan como ahí unos prompts para que les lea el tarot, he visto. O sea, es una cantidad de comportamientos que se me hacen bastante peculiares, pero siempre hacer hincapié en esto, que la inteligencia artificial no es inteligencia, y espero convencerlos de eso al final de la plática. Por supuesto, yo no soy ningún negacionista de la ciencia ni de la inteligencia artificial, trabajo con ella, pero creo que sí es muy importante que si vamos a trabajar con estas herramientas entendamos muy bien sus alcances y sus fundamentos, y en definitiva esto no es ningún tipo de inteligencia. Entonces, primero voy a empezar como con la motivación de todo esto, y en realidad nosotros creemos que todas estas discusiones son muy recientes, pero eso es muy falso. La verdad es de que esto tiene muchísimos años. La búsqueda de un ser artificial que nos haga tareas es tan antigua como los griegos. Por ejemplo, aquí les pongo este fotograma de esta película, ¿no?, de Jasón y los Argonautas. Ese gigante de bronce es Talos, que protegía la bahía de la isla de Creta de los invasores.
Pero este muñeco de bronce tenía una particularidad, era lo que ahora llamaríamos un autómata. ¿Qué es un autómata? Es un ser que no se acerca a lo vivo, pero de alguna forma con un soplo de vida es animado. Particularmente Talos, la forma en la que era animado es de que tenía una vena que iba como desde el talón hasta la cabeza, que irrigaba sangre divina, el llamado ícor para los griegos. Y con eso él podía ponerse en movimiento, ¿no? Ya después, cuando Jasón y los argonautas llegan a Creta, Medea, que es una hechicera embaucadora de personas, lo convence de que se quite un clavo con el que se sostenía esa vena y se desangra por completo y pierde la vida. Y a lo largo de la mitología nosotros podemos encontrar cosas similares, no nada más es con los griegos, también los judíos, ¿no? Tienen su famoso golem, que es este monolito hecho de arcilla que crean los sabios de la Cábala con sus artes mágicas supuestamente, y los puede proteger de los peligros. Particularmente ellos creían que los protegía de los ataques antisemitas durante cuando surgió todo esto en Alemania, en el gueto de Praga, ¿no? Entonces es muy recurrente este pensamiento de crear seres artificiales para que nos hagan las tareas que consideramos aburridas, tediosas. No es algo tan nuevo. Y particularmente una lección que podemos sacar de todo este afán mitológico del ser artificial son tres cosas. Una es primero el elogio a la esclavitud. Vemos reflejado en todos estos relatos mitológicos nuestro impulso esclavista. De hecho, Aristóteles lo reconoce en su Tratado de Política. Él nos dice que la única manera en la que el ser humano podría emanciparse sin alterar el orden social es que nosotros creáramos autómatas. Entonces ya desde ahí está metida la idea del autómata, no es algo tan nuevo. Y después, muchos años después, como por ahí del 2000, el doctor Galaviz del UNAM todavía extiende más esa idea y nos dice que en realidad lo que nosotros queremos es delegar tareas a un autómata, pero que todas aquellas que no tengan ninguna recompensa espiritual. Y sí, no es un poco lo que también dice Aristóteles en su Metafísica, que el ser humano más bien como que se nutre y le interesa aprender a hacer cosas que lo edifiquen, y si tú tienes una tarea muy mecánica después de la cual sigues siendo el mismo, pues no te dan muchas ganas de hacerla. Entonces, él dice, ellos dos proponen que los grandes motores del desarrollo tecnológico, particularmente en autómatas, van a ser la esclavitud y nuestra pereza, ¿no? Esa es como la primera lección que nosotros sacamos de todos estos relatos mitológicos. Ahora, ya en la realidad, ya no hablamos de seres divinos o de autómatas mitológicos. Ya en la realidad, el primero que hace un autómata es este señor. Bueno, es una pintura, en realidad no es él, es una pintura de cómo se lo imaginó un pintor español, me parece, que pintaba muchos filósofos. Él es Arquitas de Tarento, y lo que hizo fue una paloma mecánica. Él era un pitagórico, y de hecho fue contemporáneo de Platón. Si han leído el diálogo de Timeo, pues ahí hay como varias ideas pitagóricas con este asunto del demiurgo. Se cree que este señor le enseñó a Platón toda la filosofía pitagórica. Entonces, él hace una paloma mecánica. Se ha perdido en las sombras del tiempo cómo es que él fabricó esta paloma, pero se especula que fue como a propulsión a vapor y tenía elementos de madera, tela, y hizo que volara. Ahora, esto no es en sí un autómata, y ya en términos robóticos modernos está muy alejado de lo que consideraríamos vuelo, pero en realidad debió ser bastante impresionante vivir en la época de Grecia y ver que una creación humana imitaba perfectamente lo que hacía una paloma natural, ¿no? Por eso como que quedó en los registros escritos, y a todo el mundo le impactó mucho que esta ave incluso llegó a volar cerca de 200 metros. Y bueno, ya después de eso se desató toda una ola de autómatas, ¿no? Les digo, nosotros creemos que todo esto de los robots es algo muy nuevo, pero en realidad en el medievo ellos estaban más que acostumbrados a ver robots. De hecho, si ustedes leen los mitos artúricos, podrán darse cuenta que Lancelot pelea con robots, bueno, con caballeros mecanizados, cosas bien extrañas, ¿no? Y nosotros nos impactaríamos mucho de eso hoy en día, pero para ellos era supernatural. En Atenas hay incluso un museo bien interesante con reconstrucciones, no son los originales, son reconstrucciones de gente que se dedicó a ver todos los manuscritos de los sabios de Alejandría, todos los ingenios mecánicos que ellos plasmaban ahí, bueno, de los cuales llevaban registro, y pues los reconstruyeron con madera y materiales que ellos creen que eran de la época, y está bastante interesante el museo. Hay unas figuritas que liban vino y hacen un montón de cosas, ¿no? También en el medievo les gustaba mucho hacer cabezas mecánicas parlantes.
Silvestre II incluso se le atribuye Silvestre II es este papa que decían que tenía pacto con el diablo y fue el que estuvo en el año 1000, entonces era como muy impresionante que hubiera hecho una cabeza, ¿no? Que hablaba, muy probablemente con mecanismos neumáticos. Hizo una cabeza que hablaba. Se pusieron de moda también un poco en la Edad Media los relojes astronómicos, que eran relojes que llevaban el registro del calendario y cada cierto tiempo los muñequitos se movían, ya saben, como el de la villa más o menos, ahí que salen los muñequitos y hacen cosas. Los árabes también, cuando Europa perdió todo el conocimiento grecolatino, ellos empezaron como a recopilar todos esos saberes ancestrales y también hicieron muchos autómatas. Y particularmente los ricos, que les encanta así como ser muy ostentosos, los nobles, hacían jardines en donde pues el entretenimiento eran pues justo autómatas y fuentes que hacían un montón de maravillas, ¿no? Como esas que ahora ven en los parques, fuentes con autómatas y con jueguitos de agua. Les encantaba perder el tiempo en eso. La mayoría se perdieron en la guerra, pero se quedó registro de ellas en los libros. Ahora, todo esto hasta ahorita eran puros juegos. En realidad, el momento en el que el autómata empieza a entrar al interés de la ciencia es con este señor francés, Vaucanson, que él estaba estudiando como para formarse de párroco, y ya pues saben que en esa época la única forma de acceder a una buena educación era en la iglesia, entonces él empieza a estudiar anatomía, adquiere muchos conocimientos de anatomía y queda tan fascinado que él empieza a intentar hacer sus propias versiones de una máquina anatómica, ¿no? Y crea 3 autómatas muy famosos, un flautista, una persona que toca el tambor y un pato, que este pato muy probablemente lo han visto, es el más famoso de todos. Es un pato que supuestamente simulaba digestión, o sea, hacía procesos fisiológicos, pero en realidad ya después cuando lo estudió Houdini, el mago, porque este autómata anduvo perdido, anduvo en un montón de manos, y cuando Houdini lo compra, lo ve y se da cuenta que pues todo era un truco, ¿no? En realidad este pato no hacía digestión, obviamente. Pero bueno, el chiste es de que este señor se volvió muy famoso porque sus autómatas eran tan impresionantes que llegó hasta la Academia de Ciencias de París a presentarlos, particularmente el flautista, que es este que les pongo acá, que en realidad sí era un dispositivo bastante adelantado a su época, porque pues justo para mover los dedos de la flauta utilizaban pues mecanismos, engranajes, cosas así, y para imitar el soplido para la flauta pues tenía que utilizar elementos neumáticos. Entonces en realidad sí era un trabajo muy fino, o sea, no es que este señor fuera un charlatán. Lo del pato sí era una completa charlatanería, pero lo del flautista no, y ese flautista pues les digo llegó a la Academia de Ciencias de París, incluso Diderot lo menciona en su enciclopedia, este proyecto de la Ilustración. En la entrada de autómata ellos mencionan justo al flautista. Pero bueno, todo esto nos regresa un poquito al asunto del autómata mitológico. Toda esta gente empezó a hacer ingenios mecánicos para tratar de crear seres que se movieran automáticamente, pero lo que se dan cuenta es que si ellos se limitan nada más a lo puramente mecánico, nunca van a lograr lo que se supone que es el objetivo, que es un ser como estos, ¿no? Que casi tú le digas, ve y haz esto, y sí, amo, y ya, te obedece, ¿no? ¿Por qué? Porque regresándonos un poco al autómata mitológico, también podemos obtener otra lección muy importante, no solamente la de la esclavitud, sino que el autómata mitológico tiene una cierta inteligencia, es limitada porque son torpes en general, o sea, son casi como monigotes, ¿no? Pero sí tienen inteligencia. El flautista no, o sea, el flautista pues nada más mueve sus deditos, esa es una diferencia. La otra gran lección que uno obtiene cuando ve al autómata mitológico es que tienen un soplo de vida metafísico, y aquí es donde la cosa se empieza a poner un poco escabrosa, porque por ejemplo Talos pues tiene esta venita, ¿no? Que irrigada con ícor, que el ícor es divino, y el golem pues está animado con la magia de los cabalistas. Entonces hay una barrera ahí que no nos permite crear vida artificial, y particularmente la identifica Descartes, mejor dicho, si se quieren poner muy puristas con la pronunciación. Entonces, Descartes lo que hace es que, fíjense, y eso que Descartes sentó las bases de la Ilustración, es súper mecanicista, y él llega a fundar una época en la que el universo y las leyes que lo rigen funcionan como un relojito, ¿no? Tienen una cierta regularidad. Es cuando empiezan estos pensamientos deterministas y no se abandona la idea de Dios todavía, pero Dios empieza a ver como un gran relojero.
no como una entidad divina. Entonces ni siquiera Descartes se atrevió a decir que el ser humano pues es completamente mecánico. Él sí distingue dos cosas, la res extensa y la res cogitans, que la res extensa pues es toda esta cosa material que tiene extensión, que es lo que nosotros podemos tocar, que es lo que está en el espacio y el tiempo, y la res cogitans pues es la sustancia pensante, es lo que nos da racionalidad. Todavía se va a extender más y va a identificar una tercera sustancia, la divina, pero pues ya no voy a mencionar eso porque entre físicos de por sí hablar de la res cogitans ya es bastante aventurado, ya hablar de Dios ya es mucho, es un exceso. Entonces, eso establece límites muy claros de lo que nosotros podemos hacer y no podemos hacer en este asunto de los autómatas de inteligencia artificial. Ahora, después empieza a surgir el cómputo, empieza a haber avances en cómputo, Charles Babbage hace esta máquina analítica y en general un montón de personas empiezan a hacer sumadoras automáticas y se dan cuenta que a través del cómputo uno pudiera insertarle una especie de mente a los autómatas, algo que hace mímica de la mente, no exactamente una res cogitans, pero algo muy parecido. Y el que da el gran paso y el paso definitivo para la inteligencia artificial es este señor Alan Turing, que es una persona maravillosa. Si no conocen de él, lean alguna biografía porque sí, tiene una vida súper interesante. Y él en 1950 publica un artículo en la revista Mind, donde él plantea, el nombre del artículo es de hecho la pregunta que él plantea: ¿puede una máquina pensar? Y es un artículo que de verdad es súper interesante, no tiene desperdicio, y lo mejor de todo es de que es súper vigente. O sea, si ustedes se dedican a cosas de inteligencia artificial o si quieren empezar como a hacer cosas de inteligencia artificial, yo les recomiendo mucho que lean este artículo porque de verdad no hay nada sobre inteligencia artificial que no haya dicho ya Turing. O sea, Turing aquí está súper adelantado a su época y está diciendo casi todo lo que va a pasar. Entonces, él aquí plantea una serie de preguntas que ya están como en la frontera de lo científico, lo filosófico, ya están ahí como un poco revueltas, y él dice, a ver, paren todo, porque, tenemos una limitación con esto que yo les contaba de la res cogitans. Bueno, no lo plantea en esos términos, pero sí da a entender eso, tenemos aquí una limitación. Entonces nosotros necesitamos una definición heurística de lo que es la inteligencia para poder empezar a hacer investigación en inteligencia artificial. Y la regla heurística a la que él llega es justo si una máquina, que una máquina pensante la vamos a identificar si logra engañar a un ser humano cuando está hablando con él. O sea, si el ser humano no lo ve y empieza a hablar con él, pues, y lo logra engañar, pues se supone que sí está pensando. Entonces eso se conoce como la prueba de Turing, y es una prueba que de hecho ya está bastante superada filosóficamente, pero es impresionante que Turing pues haya llegado a esa respuesta, porque pues sí, eran los 50, todavía no había tanto desarrollo en computación, y él dice, a ver, no se hagan bolas, ¿no? Esto es lo que vamos a definir como pensar, como inteligencia, y ya de ahí vamos a empezar a hacer cosas. Y de hecho, él llega a cosas bastante impresionantes. No hizo más porque no le alcanzó el poder de cómputo. Si él hubiera tenido una tarjeta NVIDIA, estoy seguro que hubiera hecho todo, pero sí, era un genio. Ya un poquito después de que Turing plantea estas cosas, el filósofo Putnam las retoma y funda lo que se conoce como funcionalismo, que en la filosofía de la mente, que es que lo mental depende de las funciones, no de la sustancia física. Es decir, no importa lo que yo esté fabricando, un autómata, no importa que yo tenga una caja negra, un conjunto de celulitas, no sé, a lo mejor conectadas a un circuito, yo puedo decir que eso es mente y eso es inteligencia, siempre y cuando cumpla las funciones de lo que nosotros conocemos como inteligencia. Que si se fijan es un poco parafrasear la prueba de Turing, no está haciendo otra cosa. Ahora, este argumento funcionalista es muy limitado también, igual ya está súper superado. Si me escuchara un funcionalista a lo mejor no diría lo mismo, pero desde mi perspectiva está muy superado, y ni siquiera el propio Putnam sería tan radical. Él lo plantea, pero ya después en trabajos posteriores como que se desdice un poquito. A partir de aquí, ya tenemos como un referente, ya tenemos una hipótesis a partir de la cual podemos empezar a trabajar. No nos dejaba mucho toda esa parte filosófica, ¿no? Aquí ya tenemos una definición muy clara de cómo es que nosotros podemos empezar a trabajar en cosas que tengan que ver con inteligencia. Y ya después, la gente todavía va más allá
y surge esta postura que es más fisicalista, bueno, se conoce como fisicalismo o materialismo, tiene varias formas de llamarse, pero básicamente lo que se reduce es que los fenómenos mentales son producidos por el cerebro. O sea, es esta corriente filosófica que identifica al cerebro como una máquina más dentro de la gran máquina que es el ser humano, y si nosotros desciframos y podemos modelar cómo funciona esa máquina, pues ahora sí podemos generar lo que es el pensamiento, ¿no? Ellos dicen, lo que pasa es de que el cerebro es muy complicado y no lo hemos descifrado, pero si lo pudiéramos descifrar, entonces ahora sí podríamos hacer una máquina pensante. La principal exponente de esto es esta Patricia Churchland, que de hecho ella todavía vive. Yo se los presento aquí nada más como por completos, pero se me hace el argumento más incompleto de todos, porque tiene muchas fallas esto. Sin embargo, tal vez es el más popular. O sea, si ustedes hablan con gente que hace neurociencia, químicos, incluso físicos, se van a dar cuenta que ellos reducen la mente a los fenómenos cerebrales. Y eso tiene un montón de huecos filosóficos, metafísicos. Ni Descartes se atrevería tanto, les digo. Y eso que Descartes es así como el mecanicismo en su máxima expresión. Pero bueno, les digo, ya con esto ya podemos empezar a trabajar, porque si nos están diciendo que si imitamos función ya llegamos a la mente, y si nos están diciendo que el origen de la mente es el cerebro humano, pues entonces el paso natural es entender el cerebro, y ahora sí podemos empezar a hacer cosas que parezcan inteligencia, aunque no lo sean, pero a lo mejor que parezcan inteligencia. Ok, entonces, si vamos a imitar el cerebro, tenemos que entender el cerebro. El cerebro, como ustedes saben, les habrán enseñado en la primaria, es esta estructura que regula pues un montón de procesos fisiológicos y además el pensamiento. Básicamente es un montón de células interconectadas que son una especie de cableado y circuitos que a lo que se dedican es a procesar señales y transmitir señales. Es toda su función, y justo son señales eléctricas, van a estar todo el tiempo, van a estar transmitiendo señales eléctricas. Ahora, no es tan sencillo como eso, de hecho el cerebro es muy complejo. Yo ahorita estoy escribiendo justo un libro en inteligencia artificial y me he tenido que poner a leer mucho sobre neurofisiología, porque pues hay que fundamentar bien toda la parte del funcionamiento del cerebro, y créanme, es muy complicado. Si nos limitamos nada más al sistema nervioso central, que es lo que tenemos aquí en la cabeza, vamos a encontrar principalmente 3 tipos de célula. Estas que son las neuronas, que son todo el cableado y todo lo que transmite las señales eléctricas, pero también vamos a tener lo que es la glía, que son células secundarias, ¿no?, que van a estar ayudando a la neurona en sus funciones. Está la microglía, que es la que como que son los carroñeros, limpian, se deshacen de todos los desechos, los oligodendrocitos, que son los que de alguna forma ponen un aislamiento como de mielina, que es como una especie de grasita alrededor de la neurona, como una especie de aislante para que se transmitan bien las señales, etcétera. O sea, es una estructura muy compleja, pero ahorita nada más para avanzar en la discusión, nada más voy a describir a la neurona, que en realidad aquí es donde se transmiten y se procesan todas las señales. Va a tener una estructura muy similar al resto de las células animales, pues justo por eso se hace esa clasificación de células animales, porque todas comparten elementos en común, pero esta particularmente pues va a transmitir señales, ¿no? Y se va a conectar con otras neuronas a través de una cosa que llamamos sinapsis, que son conexiones de las dendritas, que son pues estas ramitas con las neuronas que están de este lado, ¿no? Ahora, mucha gente cree que están pegadas, o sea, mucha gente cree que están así, las sinapsis son conexiones directas, pero en realidad no. Hay un espacio aquí intersináptico, y lo que está pasando es más o menos esto. Les voy a tratar de resumir un parcial de fisiología así como que en 5 minutos. Es muy importante en la célula una cosa que se llama la bomba de sodio-potasio. Nosotros en los tejidos y en el torrente sanguíneo tenemos concentraciones de sodio y de potasio, bueno, de iones de sodio y de potasio. Por eso cuando ustedes empiezan a deshidratar es tan importante mantener ese equilibrio electrolítico, porque esos iones de sodio y potasio van a pasar por compuertas que tiene la célula. Aquí no se ve, pero en la membrana la célula tiene pues pequeñas compuertitas que están hechas de proteínas, ¿no? Y por ahí entran y salen iones de sodio y potasio. ¿Por qué? Porque lo que está buscando la célula es llegar a un cierto equilibrio electrostático, o sea, crea una diferencia de voltaje. Nominalmente, bueno, una célula sana que está en reposo tiene un voltaje por ahí de menos 70 milivolts, si no me equivoco, menos 77, una cosa así.
tiene que estar en voltaje negativo. Y justo con estos intercambios de iones de sodio y de potasio empieza a haber diferencias de potencial que sirven para un montón de cosas. Muy particularmente aquí en la neurona van a servir para lo siguiente. Aquí en la cabeza de la neurona va a empezar todo el asunto, va a haber intercambio de iones de sodio y potasio, va a haber una diferencia de potencial, y cuando esa diferencia de potencial alcance el umbral de más o menos menos 50 milivolts, empieza a haber una reacción en cadena de abrir muchos canales hasta que la célula llega a 30 milivolts, me parece. Entonces es un intercambio de iones que se mantiene en lo negativo como hasta menos 50, y cuando alcanza menos 50 se dispara, da un golpazo de voltaje. Entonces es como un pico. Y ese piquito pues es como una especie de señal eléctrica, ¿no? Ahí tienen la señal eléctrica que se va a transmitir. Ahora, ese pico se viaja a lo largo de la sinapsis porque va a haber una especie de corriente interna dentro del axón, que el axón es esta parte de la célula, ¿no? Es esta parte larguita. ¿Por qué? Porque ustedes crearon una diferencia de potencial en una región muy bien localizada, y cuando entraron los iones negativos aquí, pues crearon fuerzas electrostáticas con todo lo que estaba hasta allá. Entonces como que van haciendo una olita de reacciones y de apelmazamientos de ionecitos, ¿no? Entonces se va esa diferencia de voltaje, ese pico que ustedes alcanzaron después de superar el umbral, se va transmitiendo a lo largo del axón, y cuando llega acá va a abrir unas cosas que se llaman canales de calcio. Les digo, son como compuertas que tiene ahí la célula en la membrana. Abren los canales de calcio, entra calcio, y esa entrada de calcio hace que unas vesiculitas que están aquí con neurotransmisores, es decir, como unas bolsitas que tienen los neurotransmisores, se van a liberar al exterior, a este espacio que les digo que está vacío. No están completamente conectadas las neuronas, hay un espacio aquí. Liberan los neurotransmisores, y esos neurotransmisores se van a pegar a unos receptores, ¿sale? Que están acá. Ahora, dependiendo de la naturaleza del neurotransmisor, esa señal o se va a inhibir, o se va a exacerbar, o se va a modular. ¿Por qué? Porque esos receptores lo que van a decir, ok, me está llegando mucho neurotransmisor, entonces abro canales de sodio-potasio, los cierro o los modulo. Ese es el tipo de instrucciones que va a tener, son 3. O cierra sus canales de sodio-potasio y ya ahí mata la señal, o continúa con la cascada hacia otras neuronas, o puede empezar a modular, ¿no? Que esos neurotransmisores son esas cosas, esas cuatro sustancias que les encanta a todo el mundo mencionar en internet: serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Esos pequeños monstruos encargados de hacernos sufrir, pues ahí están. Y ya después se recogen, o sea, toda la basura que queda ahí se recoge y se reutiliza, ¿no? Se rompe, se reutiliza. Pero esencialmente, o sea, ya en resumen, lo que está pasando acá es que se está recibiendo una señal, y dependiendo de un umbral de voltaje que ya sea que alcanzo o no alcanzo, la señal se va a transmitir o se va a inhibir, ¿sale? Entonces, como la neurona, véanla como una especie de compuerta, recibe muchas señales del exterior, dependiendo del número de sinapsis que tenga, las integra, y después, si esa integración alcanza un umbral, se activa la neurona y deja pasar la corriente. Es una compuerta, si no, ya no la dejó pasar. Y bueno, justo ya después de que entendimos estas ideas, pues viene este señor, Rosenblatt, que es el primero que intenta imitar el funcionamiento neuronal. Les digo, es el paso inmediato, porque ya nos dijeron que el cerebro es el origen del pensamiento, o al menos esa es nuestra gran hipótesis materialista. Entonces, ¿cómo yo podría imitar la neurona de forma muy simple? No me voy a meter en problemas que si la microglía, que si los oligodendrocitos, nada más quiero imitar como ese comportamiento de compuerta lógica de alcanzo un umbral de acción, dejo pasar una señal, no lo alcanzo, no la dejo pasar. Entonces, este señor, les digo, Rosenblatt, crea lo que se conoce como el perceptrón, que es un modelo matemático muy simple de lo que hace la neurona a nivel eléctrico, no de todas sus funciones fisiológicas, solo de lo que hace a nivel eléctrico. Entonces, por eso se considera el modelo más simple de una neurona. Ya a partir de aquí pueden ponerle la cantidad de complicaciones que quieran, pero esta es la forma más simple en la que se puede modelar la neurona, ¿sale? Y lo que les decía, van a tener una señal de entrada, le van a asignar ciertos pesos, es decir, la van a multiplicar por ciertas constantes, que ahorita vamos a hablar más de ellas, y la suman, ¿sale? Una vez que están sumadas,
vamos a ver si se alcanzó ese potencial de acción o no. ¿Cómo logramos eso? Con alguna función de activación. La más sencilla, una función de escalón. Si se alcanza un umbral, estamos en 0. Si no se alcanza, la señal se transmite, ¿no? Que sería el 1. Por eso es un escaloncito. Y ya después de eso tendríamos una salida de 0 si no se transmite la señal, 1 si sí se transmite. Entonces les digo, es una neurona muy sencilla, es un modelo muy sencillito, pero van a ver que de aquí salen un montón de cosas bastante complejas. Y eso que es una cosa súper simple. Este señor de hecho está bien extraño también, porque él de hecho estudió literatura y ya después hizo un posgrado como en psicología, formó el perceptrón y ya en sus últimos años hizo unas cosas maravillosas. Tomaba células de ratas que ya habían aprendido algo y se las ponía se las ponía en cerebros de rata que no habían aprendido eso, y se daba cuenta que sí había como una transferencia del aprendizaje, que de hecho es una técnica de inteligencia artificial, eso de transferencia de aprendizaje. Entonces imagínense, estaba muy raro ese señor. Ahora, ¿para qué nos sirve este tipo de cosas? ¿Qué empezó a hacer Rosenblatt con este tipo de modelos? Empezó a hacer clasificadores lineales, es decir, esta neurona, así tal como está planteada, yo creo que no les va a costar trabajo ver que multiplicar la entrada por ciertos pesos es la ecuación de una recta, ¿no? Y si yo lo extiendo a muchas dimensiones, es decir, si mi señal de entrada tiene muchas dimensiones, yo estoy manejando un hiperplano, ¿sale? Justo estoy sumando todo, estoy de ecuación un hiperplano, y acá esta función de activación simplemente lo que me está diciendo es de qué lado del hiperplano estoy. ¿Estoy abajo del hiperplano o estoy arriba del hiperplano? ¿Sale? Y con eso ya se pueden hacer un montón de cosas, porque imagínense este problema tan famoso de clasificar perros y gatos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo extraer dos características de este conjunto que van a ser la altura y el peso, y las grafico, ¿no? Para gatos y perros. Aquí gatos están en azul y perros están en amarillito, ¿sale? Yo siempre puedo construir una recta que me separe estos dos grupos, y cada nuevo dato que me llegue, es decir, me llega un nuevo gato, le mido la altura, lo peso, lo grafico y veo de qué lado del espacio está. Si está de este lado, pues resulta que fue gato, y si está de este lado del espacio, resulta que es perro. Entonces ya cumplimos con la tarea de clasificación lineal. El perceptrón ya nos sirvió para hacer clasificaciones lineales. Ahora, ese es un ejemplo muy sencillo. En la realidad vamos a tener problemas multidimensionales. Por ejemplo, imagínense, paciente con o sin cáncer necesita un montón de variables, ¿no? Entonces, por eso es que la señal de entrada puede ser de n dimensiones, no nada más de 2. Pero sigue siendo el mismo concepto, separar conjuntos a través de un plano, o de un hiperplano, ¿no? Hacer un clasificador lineal. El problema con este approach es que, fíjense, o sea, si yo ya cambio la variable, si yo pongo ancho de la pata contra longitud de la oreja, mis datos ya no son separables linealmente, ya se me hace un caos ahí. No existe ninguna recta que me separe esos dos conjuntos de datos y me pueda hacer un clasificador de perros y gatos. ¿Vale? Es la razón por la que el perceptrón no servía para todo. Cuando Rosenblatt lo plantea, como que sí hubo mucho entusiasmo, la gente empezó a hacer un montón de cosas, pero se dieron cuenta bien rápido de esta limitante y dijeron, no, esto no sirve. Y surge lo que se conoce como inviernos de la inteligencia artificial, que ya como que la gente pierde el entusiasmo por temporadas, luego lo retoman, etcétera. ¿Cuándo retoman el entusiasmo? Cuando se dan cuenta que si empiezan a conectar un montón de neuronas a lo loco, pueden hacer clasificadores bien exóticos, como por ejemplo este de aquí, ¿no? O sea, imagínense que tiene un conjunto de datos clase 1, un conjunto de datos clase 2, y solamente son separables por este tipo de curvas. Pues resulta que sí hay una configuración de neuronas que lo puede lograr. Entre más neuronas ustedes conecten y entre más compleja sea la red, pueden hacer formas todavía más caprichosas. Pero acuérdense que nosotros somos científicos y no podemos hacer cosas así como tan al azar, ¿no? De forma tan artesanal. Entonces debería haber una razón atrás de por qué, si yo empiezo a conectar un montón de neuronas, yo puedo hacer clasificadores completamente arbitrarios. Y de hecho sí la hay, que es el teorema de aproximación universal, planteada por este señor Shibenko, que de hecho a mi parecer él fue el que debió recibir el premio Nobel, porque de verdad este teorema es el centro de toda la inteligencia artificial. Sin este teorema nada tiene sustento, todas las soluciones son mero, como les digo, conocimiento empírico, soluciones heurísticas, como cosa muy artesanal. En realidad este señor es el que le da sustento a todo. ¿Por qué? Porque él te dice que si tú pones una capa de neuronas bueno, lo que le llaman capa escondida, si tú conectas una capa de neuronas contra una entrada y le das aquí una salida, puedes aproximar cualquier función, la que sea, con un error arbitrario.
es decir, la puedes hacer tan exacta como quieras. La demostración de esto es muy complicada, de hecho tiene que ver con uno de los problemas de Hilbert, por lo tanto no la voy a hacer, aparte de que no sé si podría, pero sí, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Esta función muy exótica que está en azul, si ustedes hacen una configuración de neuronas con estos pesos, pues se dan cuenta que las salidas son estos rectángulos que se aproximan más o menos a la forma de la función. Y entre más neuronas ustedes empiecen a poner en la capa escondida, es decir, mientras más ancha vayan haciendo esta estructura, se van a ir aproximando más a la forma de esa función. Entonces lo que tienen ahí es más bien lo que son las redes neuronales al final, su interpretación matemática es un aproximador universal de funciones, es decir, yo con esta estructura puedo aproximar la función que sea, no importa lo complicada que sea. Y pues ya, con esto ya acabamos, ya hicimos todo. Si tienen un aproximador universal de funciones pueden hacer todo, créanme todo. El problema es que este teorema, como casi todos los teoremas de la matemática, no nos dice cómo encontrar esa configuración, nada más nos dice que existe, pero no nos dice cómo encontrarla. Aquí les digo, es una red bastante pues angosta, ustedes la pueden empezar a alargar y hacer muy grande, se van a aproximar más, pero ¿cuál es el límite? No se sabe. Y lo que es más, en términos de cómputo, es súper ineficiente estar haciendo esta estructura más alargada dependiendo de qué tan complejo sea mi problema, ¿no? Imagínense, entre más complejo mi problema, voy a alargar más esa estructura, pues como que no suena muy eficiente. Entonces la gente lo que empezó a hacer es, de alguna forma, hacer representaciones alternativas de esta estructura, es decir, en vez de hacer esto cada vez más largo, mejor voy a poner un montón de capas. Suficientemente angostas, ¿no? Entonces aquí en medio de este conjunto de neuronas y esta otra neurona voy a poner una capa intermedia y empiezan a poner capas intermedias, por eso se conoce como aprendizaje profundo, porque crecen en profundidad, no crecen en anchura. Ya la gente se dio cuenta que crecer en anchura no era una buena idea, entonces se abandona la idea de esta red infinitamente ancha de 3 capas, son 3 capas porque es la capa oculta, es la capa de entrada y es la neurona de salida, entonces en realidad son 3 capas. Abandonan esta idea y empiezan más bien a hacer redes que son anchas, por eso les digo, se conoce como aprendizaje profundo. Sin embargo, son representaciones alternativas, o sea, hacer una red cada vez más ancha es alternativo a hacer esta red, y hacer esta red te garantiza que vas a llegar a la solución. Entonces les digo, este señor fue el que debió recibir el premio Nobel. Los otros pues sí hicieron cosas importantes, pero esto se me hace mucho más fundamental. Ahora, ok, tenemos el aproximador universal de funciones, pero ¿cómo determinamos, no, estos pesos? Supónganse que de alguna forma conocen la estructura de la red neuronal, es esta. Esto tampoco es tan cierto, de hecho va a haber bastantes problemas para determinar la arquitectura, pero por un momento piensen que esta es la arquitectura buena. Y ahora, ¿cómo determino esos pesos? Yo sé que eso es un aproximador universal de funciones, pero ¿cómo voy a determinar estos pesos? Ahí ya me dieron la solución, 0.2.4, etcétera. Pero yo no las voy a saber a priori, de hecho voy a empezar con pesos aleatorios, entonces aquí es donde viene esa parte de utilizar datos para entrenar la red. Las redes neuronales van a funcionar de una forma distinta a los programas computacionales convencionales, porque los programas convencionales ustedes les dan instrucciones explícitas, es decir, ustedes les dicen paso a paso cómo ir resolviendo el problema por medio de un algoritmo. Aquí no, aquí lo que van a hacer es que tienen la estructura de la red neuronal, la inicializan con pesos completamente aleatorios y la tarea del programador ahora va a ser determinar esos pesos. ¿Cuáles van a ser? Esa es toda la magia, porque las arquitecturas ya están dadas. La mayoría de la gente no hace arquitecturas nuevas, van a partir de arquitecturas que ya están prehechas y toda la magia está en determinar todos estos pesos, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es que ustedes van a partir de un montón de datos, ¿sale? Supónganse su problema de los perritos, ¿no? Clasificar perros y gatos. Van a tener una amplia data de perros y gatos y sus alturas y sus pesos, ¿no? Ustedes necesitan partir de eso. Si no tienen datos, no tienen nada en inteligencia artificial. Es una técnica que es muy hambrienta de datos. Y hablo de miles, millones, no poquitos datos. Por eso también es muy complicado entrenar estas redes. ¿Qué va a pasar con la data de entrenamiento? Ustedes van a establecer una función de costo, ¿sale? Entonces parten de un modelo que tiene sus pesos inicializados de forma completamente aleatoria. Ustedes alimentan ese modelo con un input y ven cuál es la predicción. Obviamente la predicción va a ser muy mala porque ese modelo todavía tiene pesos aleatorios. Sin embargo,
ustedes contrastan esa predicción con lo que ustedes, con el target que ustedes tienen de su data de entrenamiento, es decir, como con todo ese conjunto de perros y gatos que ustedes tenían, y empiezan a contrastar, ok, no, pues no se parece nada a mis datos, ¿no? Y entonces implementan un algoritmo de optimización para empezar a mejorar los pesos del modelo. Se actualizan los pesos, vuelven a hacer la predicción, y una vez que la nueva predicción está hecha, la vuelven a comparar con sus datos y dicen, no, sigue sin parecerse, y así lo van a ir repitiendo hasta que se les acabe el tiempo o hasta que alcancen un nivel de convergencia suficientemente bueno con algún criterio. Y aquí es donde empiezan como las cosas artesanales, porque cuál es el criterio de convergencia, cuál es la función de pérdida, todo eso va a ser completamente arbitrario, no hay una forma objetiva de saber qué es lo mejor en estos casos, ¿sale? Y bueno, aquí les pongo así como una diapositiva con el gran resumen de cómo se hace este entrenamiento que se conoce como supervisado. Supervisado porque ya sé la respuesta, o sea, en mi set de datos está la respuesta y comparo y hago una función de costo, pero también podría ser un entrenamiento no supervisado, solo que es más complejo. Vamos a quedarnos en el supervisado por el momento, y pues aquí ya está planteado como de forma matemática, ¿no? Todo lo que yo les platiqué. Pues tienen una red que tiene una arquitectura arbitraria, puede tener tanta profundidad como ustedes quieran, y simplemente ustedes van a plantear una función de costo que lo que nos va a decir es qué tan lejano está el vector predecido contra los datos que yo tengo de origen, ¿sale? Estos se tienen que parecer. Mi objetivo es que se parezcan estos dos, entonces la función de costo, cuando vea una buena predicción contra los datos que yo tengo, el error debería ser muy chiquito. Mi objetivo es minimizar esta función de costo. Y eso se va a lograr pues con los algoritmos que ustedes conocen de optimización no lineal, que básicamente todos se basan en gradiente en descenso, ¿no? Justo sacar la derivada de la función de costo con respecto a la variable que ustedes quieren determinar, que en este caso son los pesos, y con ese gradiente ustedes van empujando la solución justo hasta llegar a un mínimo. Ahora, estas funciones son muy complejas, aquí nada más les pongo 2 dimensiones, pero en realidad como esta red va a tener un montón de pesos, esta función tiene tantas dimensiones como tengan pesos, y lo normal es entrenar sobre pesos que sean del orden de miles, ¿no? Entonces una buena arquitectura tendrá miles de pesos, entonces su función de costo va a tener miles de dimensiones. Minimizar eso es muy tardado. Por eso es que estas redes neuronales empezaron a tener un boom hasta que surgieron estas tarjetas de NVIDIA de cómputo en paralelo para gaming y todo eso, porque antes de eso con una computadora, una PC normal, pues no se podía hacer nada. Es hasta que surge el cómputo en paralelo y los métodos de optimización que empieza a poder trabajarse con tantas dimensiones, ¿no? Esta función de costo va a ser en general muy muy compleja y va a tener muchísimos mínimos, también esa es la cosa, va a tener mínimos locales, entonces nada garantiza que durante el entrenamiento uno no va a caer en mínimos locales y se vuelve súper complicado entrenar. Es más artesanal que una ciencia, en realidad todavía hay muchas cosas que descubrir de esto de la inteligencia artificial. Bueno, hasta aquí alguna duda de cómo funciona una red, porque lo siguiente es hablar sobre lenguaje, ¿no? Bueno, ¿han leído Los viajes de Gulliver? Es una novela de Jonathan Swift, es un viajero que anda como por varios países ficticios y en cada país se encuentra una cosa muy peculiar y pues es un diario como con todos los viajes. Él llega a la ciudad de Lagado, en donde hay una academia, y en esa academia hay un científico que está haciendo algo bien interesante, que es una máquina que tiene un montón de letras, o sea, tiene como pedacitos de madera con letras y con manivelas. Él hace el claim de que puede crear textos con una profundidad filosófica, científica, teológica y de lo que a ustedes se les ocurra, nada más con estar girando manivelas. Y él afirma, ¿no? Ya se acabó la inteligencia, ya no necesitamos ser inteligentes porque con mi invento, con mi aparato, yo puedo crear discursos verdaderos, interesantes, sin necesidad de pensar. Y justo ahí les puse el fragmento, ¿no? Del asunto de la máquina de Lagado. Ahora, ¿les suena eso familiar? Pues es lo que está pasando, ¿no? Con ChatGPT. Ya cualquiera puede decir, hazme un resumen, ustedes, hazme la introducción de mi tesis. Ve dónde está el error en mi código, le dan el pedazo de error. Todos lo hacemos, no se preocupen.
Pero bueno, ahora la idea de la máquina de lavado es bastante interesante, pero les digo que en la realidad sí se hacen, ya se empezaron a hacer esas cosas. ¿Y cómo surge todo esto? Surge con un problema de traducción, es bastante interesante. Con este señor, es un francés, se llama Champollion, y él fue el que descifró todo el lenguaje de jeroglíficos de Egipto. De hecho, a él se le considera el padre de la egiptología. ¿Qué hizo él? Él no tenía, bueno, más bien en esa época era desconocido qué significaba cada uno de los jeroglíficos, nadie sabía descifrar ese problema, nadie entendía muy bien, ni siquiera los propios egipcios, porque ya habían pasado tantos años que pues ya nadie conocía ese lenguaje, ¿no? Ya más bien lo que se utilizaban eran como versiones más modernas del egipcio. Y aparte el árabe, no sé. Entonces, él se da la tarea, él le fascinaba mucho la egiptología y se da la tarea de decir, ¿no? Bueno, ¿qué significan todas estas cosas? Y encuentra, bueno, él no la encuentra, le encuentra de hecho en las expediciones de Napoleón, se encuentra esta piedra que se conoce como piedra Rosetta, está en Inglaterra, en el Museo Británico, porque los británicos cuando vencen a Napoleón en Egipto, pues se hace una capitulación en Alejandría y uno de los tratos para alcanzar la paz es que pues Napoleón entregue todo lo que encontró en Egipto, ¿no? Entonces les entrega la piedra Rosetta, originalmente la había encontrado el ejército de Napoleón y ya los británicos se la llevan. No se llevaron las pirámides porque estaban muy grandes, pero se llevaron todo. Y pues bueno, de hecho hasta hay una pintura muy famosa, ¿no? De Napoleón ahí viendo la esfinge, que no sé si vieron esa película de Napoleón de Ridley Scott donde le pega con el cañón a la pirámide. Eso nunca pasó, es bastante falso, pero se lo perdonamos porque es Ridley Scott. Pero bueno, el chiste es de que Napoleón, les digo, el ejército de Napoleón encuentra esta piedra y esta piedra es muy particular y de hecho su importancia es que está escrita en 3 idiomas. No es circunstancial que sea así como la pieza estrella del Museo Británico. Cuando uno va al Museo Británico te venden souvenirs miles con esta piedra y esta piedra la tiene casi en un pedestal. Uno la ve y dices, bueno, es una piedra con inscripciones, ¿no? ¿Qué tiene de maravilloso? Pues es que no es la piedra en sí, sino es lo que tiene escrito. Esta piedra, lo que tiene escrito es un mensaje de agradecimiento a un emperador de los Ptolomeos, que los Ptolomeos son griegos que llegaron a gobernar Egipto después de que Alejandro Magno conquista Egipto, y esta dinastía de los Ptolomeos fue muy respetuosa como de la religión de los egipcios, no llegaron como a destruir toda la cultura, sino que nada más llegaron a gobernar, no destruyeron nada. Entonces los curas egipcios, bueno, los hechiceros, no sé cómo les llamaban, estaban muy agradecidos con los Ptolomeos y mandaron a hacer estas lápidas. Había muchas, pero nada más se encontró una en donde le agradecen por no subir los impuestos, por hacer donaciones a la iglesia, por no destruir toda la cultura egipcia. Pero lo interesante es que lo escriben en 3 lenguas, como para que todo el mundo lo entienda. Lo escriben justo con jeroglíficos, lo escriben en griego también, y lo escriben en una especie de lengua que es una combinación de las dos cosas. Es como una especie de egipcio, pero con escritura griega. No es el copto, es otra cosa, demónico, creo, algo así. El chiste es de que aquí tienen una especie de diccionario, naturalmente. ¿Por qué? Porque si tienen 3 cosas que dicen lo mismo en 3 lenguas diferentes, entonces ya la traducción ya es mucho más sencilla, porque se pueden empezar a hacer asociaciones de datos, ¿no? Y fue lo que hizo Champollion, porque él era un niño como bastante nerd desde chiquito y dominaba un montón de lenguas. Entonces copto era una de las lenguas que dominaba, y él se da cuenta que el copto tiene como unas pronunciaciones similares a cosas en griego, etcétera, y empieza a hacer asociaciones. Dice, ok, yo sé qué significa esto en griego, vamos a ver cómo se ve en jeroglífico. Y es así como él descifra todo este asunto de los jeroglíficos. Y en realidad lo que él está haciendo es el fundamento de lo que hace ChatGPT, o sea, y lo que hacen la mayoría de todos los códigos de procesamiento natural del lenguaje. Bueno, todos los modelos, mejor dicho. A partir de un corpus, que es o sea, corpus es como con un cuerpo de palabras o de textos, va a determinar un diccionario, que es este de acá, y con el diccionario él va a empezar a hacer textos nuevos, porque ya con esto, ya descifrando esto, ya puede interpretar infinidad de jeroglíficos. De hecho, cuando él por fin llega a ir a Egipto, porque todo su trabajo lo hizo en Francia, y ya cuando ya grande por fin llega a Egipto, se da cuenta que sí sirve todo lo que dice, porque lo llevan a los templos y empieza a traducir en tiempo real y se da cuenta que sí es cierto todo esto.
Entonces, él está haciendo eso, él está haciendo una especie de procesamiento del lenguaje natural, pero con recursos bien rudimentarios y con una red neuronal que tal vez es la más eficiente que se ha inventado, que es la humana, ¿no? Lo estaba haciendo con su propio cerebro. Pero entonces, nosotros queremos resolver ese mismo problema cuando hacemos todos estos todos estos modelos de procesamiento natural del lenguaje como ChatGPT. Lo primero que vamos a hacer, más bien lo primero que se tiene que hacer, y de hecho lo hacen todos los modelos, es una cosa que se llama tokenización, que es dividir cualquier frase, la frase de entrada que ustedes le den al modelo, en unas cosas que se llaman tokens. Que los tokens lo que son pedacitos de texto reconocibles que van a ser las unidades mínimas de su modelo. Y no se limitan a letras. Los primeros modelos de lenguaje se limitaban nada más a letras, pero ya después se dieron cuenta que eso de hecho no era muy eficiente, era mejor tomar a veces sílabas, a veces pedazos de declinaciones, conjugaciones, cosas así. Entonces este proceso de hacer tokens es el primer paso de cualquier modelo de lenguaje, y se lo resumo aquí, ¿no? Ustedes van a tener un conjunto de palabras de entrada. Por ejemplo, la frase todo lo real es racional, ¿no? Va a ser la entrada a su modelo. Ustedes lo van a separar en pequeños fragmentos que ustedes van a determinar a partir de un vocabulario. Es decir, ustedes ya necesitan saber ese vocabulario. El vocabulario son todos los tokens posibles que podría haber en ese lenguaje, el español, el inglés, lo que sea. ¿Sale? Entonces, y ese vocabulario ustedes lo van a obtener a partir de un corpus. Es decir, el corpus es lo que yo les decía hace rato. Es un conjunto de textos tan grande como ustedes lo consigan, a partir del cual ustedes van a deducir cuáles son los tokens. Por ejemplo, en el caso de Champollion, él solamente tenía la piedra Rosetta para hacer como su corpus, para hacer el vocabulario. Actualmente nosotros tenemos un montón de libros. De hecho, ChatGPT cuando lo entrenan, pues lo entrenan con un montón de textos. Es una bestialidad de datos con lo que lo entrenan. Qué tan extenso es el corpus es lo que va a determinar qué tan bueno es el vocabulario. Y qué tan bueno es el vocabulario va a determinar qué tan efectivo es determinar esos tokens, ¿sale? Entonces, yo aquí estoy suponiendo que tenemos el vocabulario, que lo creamos a partir de un corpus arbitrario, y todo lo real es racional. Lo voy a separar en todo lo real es racional, ¿sale? Y un puntito, porque los símbolos también entran dentro del vocabulario. Y eso, pues, va a ser la tokenización de mi entrada, ¿no? Ahí va a estar dividido en token 1, token 2, token n. ¿Sale? Ahora, determinar los tokens a partir del corpus, es decir, crear el vocabulario, tampoco es tan fácil, no es una tarea arbitraria, porque, por ejemplo, aquí esta terminación sion no es accidental, es un token porque de hecho es una terminación muy común en el español, y eso lo detectan los modelos. Entonces la forma, una de las formas, porque en realidad se han hecho muchos algoritmos para esto, pero una de las formas más efectivas de hacer la tokenización, para hacer el vocabulario, es con este emparejamiento de bytes, que es un algoritmo de codificación, emparejamiento de bytes, o BP por sus siglas en inglés, que de hecho es el que usa ChatGPT. Por eso se los puse. Hay otros más, pero este es el que usa GPT, por eso quise enfocarme en este. Y lo que hace es de que empieza con una tokenización por caracteres. Imagínense que mi corpus es gato, gata. O sea, son las únicas dos palabras que yo conozco de ese idioma, no conozco otras más. Es un corpus muy pequeñito, pero pues es nada más el ejemplo de juguete, ¿no? Gato, gata, y primero hago la tokenización en letras, ¿sale? Tengo ahí cada letra. Entonces, la primera iteración del vocabulario van a ser las puras letras. Y luego empiezo a hacer, por eso se llama emparejamiento de bytes, porque empiezo a emparejar cosas que estén contiguas. Por ejemplo, ga, at y to. Ahí están, ¿no? Ga, at y to. Y acá se repiten algunas y la única que tengo de sobra está. Entonces ahí está, ta. Y cuento la frecuencia de qué tantas veces se repiten. Aquí no se alcanza a ver por el color. Tuve una muy mala elección de colores, pero el ga, el ga contiguo se repite 2 veces. Sería como que el máximo que se repite de todos esos pares. Entonces tomo ese y lo integro como si fuera un nuevo token. Mi nuevo token va a ser ga. Entonces ahí está, ¿no? Lo agrego al vocabulario, va a ser ga. Y vuelvo a hacer lo mismo, solamente que ya voy a partir de este nuevo conjunto de tokens para hacer ese conteo de frecuencia de pares contiguos. Y resulta, o sea, hago todo ese procedimiento y resulta que el siguiente más frecuente es GAT, o sea, GAT. Entonces GAT va a ser, lo voy a mandar al vocabulario, va a ser mi nuevo token, ¿sale? Y así voy construyendo el vocabulario de forma iterativa. ¿Cuándo paro?
cuando ya nada más obtengo puros pares que tienen frecuencia 1. Ya cuando no tengo ninguno que tenga una frecuencia mayor a 1, pues ahí voy a parar. Y este es el vocabulario con el que termino. Nada más de gato y gata termino con todo este vocabulario, que de aquí voy a hacer la tokenización ya más en adelante. Ahora, este es un vocabulario muy chiquito, está bien limitado. Entonces, si yo intentara usar este vocabulario para tokenizar esta frase de todo lo real es racional, pues no me va a dar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen en ese caso los modelos de lenguaje? O ponen un vector vacío, o sea, puras cosas nulas, o se inventan cosas, ponen arbitrariamente, ¿no? Un número o lo que sea. Esa es la importancia de tener un corpus extenso, que ustedes puedan construir un buen vocabulario. Ahora, si el vocabulario está bien construido, ustedes van a ser muy eficientes en el balance del tamaño del vocabulario y su nivel de generalización. Nosotros lo que queremos es que un vocabulario pequeño dé origen a un montón de palabras, ¿sale? No nos conviene guardar en memoria demasiadas palabras, entonces preferiríamos tener las unidades mínimas fonéticas para crear todo el lenguaje a partir de ahí. Y pues sí, es más o menos lo que están intentando hacer los de GPT con esta manera de hacer el vocabulario. De hecho, ellos en su base de datos tienen como 50,000 tokens, más o menos, en su vocabulario, pues. Y pues ya ven que sí sirve bastante bien, ¿no? A mí me sorprende lo bueno que es. De hecho, de la versión 3 a la 4 yo siento que sí un salto impresionante. La 3 todavía era muy mala. Pero bueno, ahora, las computadoras van a trabajar con números, no van a trabajar con letras. Entonces, la idea del token todavía necesita algo más, todavía necesita un paso extra para poder procesar lenguaje, que es esto que se conoce como embeddings, que un embedding lo que es una representación vectorial del token. Entonces, ya que tengo todo dividido en tokens, a cada token le va a tocar un vector. Y esto ya a mí me parece muy interesante porque es muy similar a lo que hizo Descartes con la geometría analítica. O sea, Descartes conoce la geometría tal como la plantea Euclides, que es una geometría muy visual, muy cualitativa. De hecho, todas las demostraciones eran con palabras. Y lo transforma en lenguaje algebraico. Aquí se está haciendo exactamente lo mismo. El lenguaje lo están pasando a un espacio cartesiano. Están haciendo algebraico el lenguaje. Entonces pueden utilizar todas las herramientas de la geometría analítica y todas las herramientas del álgebra lineal una vez que hicieron este paso del embedding. Ya transformaron sus palabras a vectores y ahora todo empieza a ser vectorial. Entonces pueden aplicar un montón de cosas de álgebra lineal a esto del lenguaje, y particularmente la gente se da cuenta que las distancias y las direcciones van a codificar relaciones semánticas y gramaticales, lo cual es bastante interesante. Que de hecho, cuando ustedes entregan su tesis en Turnitin, lo que hace el modelo es justo encontrar esas distancias y detecta plagio cuando las distancias son muy cercanas, lo cual a mí no se me hace una evidencia muy definitiva de plagio. O sea, podría ser que alguien escriba de forma muy parecida a algo que estaba en el corpus, y eso ya sería plagio. No sé, yo no compro mucho este filtro de Turnitin, pero bueno, hay gente que sí le gusta. Y eso es lo que van a hacer con la tokenización, pasar todo su lenguaje a una estructura que puede ser, que tiene un significado geométrico y algebraico, y además a la cual le pueden aplicar operadores. Entonces ya están volviendo matemático el lenguaje, ¿vale? La dimensión de esos vectores va a ser un parámetro que la red va a ser un parámetro de la red que ustedes van a determinar. Es decir, yo puedo determinar que en mi lenguaje tenga embeddings de 5,000 dimensiones, y esa elección es completamente arbitraria. No hay forma objetiva de decir esto es lo bueno. ChatGPT 3 tenía 12,000 dimensiones. O sea, imagínense qué tipo de vectores estamos ya trabajando aquí. 12,000 dimensiones. ChatGPT 4 no hicieron el disclosure de cuántas dimensiones eran. Se lo reservaron como secreto de diseño. ¿Por qué? No lo sé. Yo sospecho que se fueron hacia abajo. Porque cuando uno se va hacia arriba es lo trivial. O sea, aumentar más dimensiones para hacer un cálculo más impresionante es lo trivial y lo ineficiente. Irte hacia abajo y que las cosas sirvan es lo eficiente y es lo inteligente. Entonces se me hace que no dijeron porque se fueron hacia abajo y no quieren que los chinos sepan. Pero bueno, esa es mi hipótesis nada más. Ahora, ya que hicieron el embedding, ¿cómo es que continúa, no? O sea, ¿cuál es lo que sigue en esa cadena de pasitos del modelo de lenguaje? Van a meter una red neuronal. Ahora sí van a utilizar su aproximador universal de funciones, porque ya tienen un mecanismo que les representa el lenguaje en una forma vectorial y de forma inteligente.
Es decir, ahora sí ya pueden empezar a operar sobre el lenguaje para crear un nuevo texto. Es decir, yo le doy un texto de entrada como ¿cómo estás? Y para que me conteste que bien, pues va a tener que hacer un proceso, ¿no? Primero lo va a transformar en una estructura matemática, va a identificar qué significa la pregunta ¿cómo estás? Va a analizar posibles respuestas y me va a decir que bien. Pero para hacer todo eso necesito una red neuronal. ¿Por qué? Porque si yo intento hacer eso con reglas explícitas de programación, los programas se me vuelven muy complejos. Se intentó, de hecho es como parte de toda la historia del procesamiento del lenguaje natural. Se basaron mucho en estas teorías que tenía Noam Chomsky sobre las gramáticas. No salió bien, no lo lograron, entonces la gente se va a las redes neuronales, ¿no? Ya tienes un aproximador universal de funciones, ya para que te haces bolas, lo pones ahí. Y ok, ¿qué va a hacer la red neuronal ya en esta etapa? Lo primero es que va a aprender a codificar relaciones contextuales entre los tokens, es decir, las palabras interactúan en un enunciado, ¿sale? Los tokens interactúan en un enunciado, entonces la red neuronal va a intentar descifrar eso y pues lo va a procesar, ¿no? Y va a ver, dependiendo de la estructura que ustedes le den, dependiendo de la arquitectura, va a ser qué tan eficiente es para hacer esas tareas o qué tan malo es para hacer esas tareas. Ahora, lo que les da la red neuronal no es en sí la respuesta. No les dice, por ejemplo, a la pregunta ¿cómo estás? No les dice bien. Lo que les va a escupir la red neuronal es una probabilidad por token. O sea, les va a dar para cada token, para cada token del vocabulario, les va a dar una probabilidad de que esa es la siguiente palabra en la cadena que ustedes están poniendo como input. Es decir, a la pregunta ¿cómo estás? Si para que yo conteste bien, la palabra bien tendría que estar adentro del vocabulario, o sus tokens deberían estar dentro del vocabulario. Be en, por ejemplo, 2 tokens. Entonces la probabilidad de que el token be sea la salida inmediata a la pregunta que yo puse como input debería ser máxima, ¿sale? En la salida de la red neuronal. O sea, eso es lo que está haciendo. Y lo hace de forma secuencial. Lo hace token por token. Por eso se necesita muchísimo poder de cómputo y por eso no pueden correr ChatGPT, por ejemplo, en sus computadoras. Tienen que correrlo en un servidor. Si quieren correrlo localmente necesitarían un poder de cómputo bestial porque, pues imagínense, procesa token por token, ¿no? Aunque sean puras sumas, pesos, funciones de activación, es súper lento hacerlo token por token. Entonces va determinando la probabilidad de la salida token por token para todos los elementos del vocabulario. Son una cantidad de cálculos pues impresionante. Y al final, cuando ya obtienen el vector de todas esas probabilidades, hay que escoger uno. Porque aquí le contestas bien o mal. Las dos son probables, ¿no? Para la pregunta ¿cómo estás? ¿Qué le contestas, bien o mal? Entonces va a haber un método de muestreo una vez que tengo ese vector de probabilidades. Y ese muestreo también es todo un arte porque esto que ustedes hacen cuando ChatGPT les da una respuesta larguísima y que le dicen más resumido, eso tiene que ver con el muestreo, porque cuando le están diciendo más resumido, dice, ok, entonces voy a muestrear de tal forma que la salida sea muy cortita, ¿no? Entonces voy a mostrar poquito y a los más probables. Si ustedes le dicen, dame una respuesta más creativa, va a empezar a relajar este criterio de probabilidad máxima, porque lo más creativo no es probable, entonces va a relajar un poquito el criterio de probabilidad y de sampleo, ¿vale? Eso es lo que va a estar pasando acá. Ahora, ¿qué horas son? Es que hay muchísimo que decir. Como ya se me están durmiendo, ya nos estamos acabando el tiempo, me voy a saltar esto que son como... Esto es como la prehistoria del uso de redes neuronales en el procesamiento del lenguaje natural. Primero se intentó con unas redes que se llaman redes neuronales recurrentes, que a lo que recurren es a un concepto de memoria, que no es memoria como nosotros lo entendemos, más bien es que los tokens se van a empezar a utilizar entre capas. No nada más se van a utilizar para generar una salida, sino que van a empezar a combinarse entre ellos para simular memoria. Es decir, imagínense que tienen aquí el token, el gato sube, ¿no? Bueno, más bien la cadena de tokens, el gato sube, y yo necesito generar aquí una respuesta, ¿no? Un output. Entonces, él va a ser procesado por la red neuronal y te va a dar un token output, pero no nada más eso, sino que también va a alimentar a la propia red para que él y gato estén de alguna forma relacionados. Y van así como una cadenita porque justo van generando como una memoria, una secuencia temporal que va a simular memoria. Ustedes cuando les dicen un enunciado no podrían
contestarlo si no tienen una memoria de lo que era el sujeto y hasta dónde llegó el enunciado, ¿no? O sea, no pueden fijarse nada más en la última palabra del enunciado, tienen que guardar cosas en memoria. Eso es lo que van a estar haciendo las redes neuronales recurrentes. Sin embargo, es muy lento entrenarlas y también van a crear un problema que se conoce como explosión del gradiente, porque pues justo entre más conexiones uno mete en la red, esos gradientes que yo utilizaba para minimizar la función de pérdida van teniendo más error numérico y se hace una cosa bien horrible al final. No funcionaron muy bien. Les intentaron meter una compuerta lógica, bueno, varias compuertas lógicas internas que simulaban memoria a corto y largo plazo. Tampoco funcionó muy bien y por eso es que crearon el modelo de los Transformers, los Autobots. Que este modelo de Transformers es el que usa ChatGPT y es el que ha demostrado ser más eficiente y más bueno. De hecho, DeepSeek también utiliza Transformers. Modificaron un poquito la arquitectura con respecto a ChatGPT, pero ellos de hecho son código abierto, si no me equivoco. Ustedes pueden bajar el código y correrlo. Entonces, ¿cuál es la clave? O sea, ¿en qué cambian los Transformers con respecto a estas redes neuronales recurrentes? Que aquí van a renunciar un poco al concepto de memoria y más bien se van a ir por el concepto de atención. Es decir, ya que tienen las cadenas divididas en tokens, van a definir una cosa que se llama atención, que es qué tanta importancia tienen unas palabras con respecto a otras. Por ejemplo, este ejemplo que les pongo aquí, el gato toma leche porque está hambriento, ¿no? Y se fijan en el token que nada más corresponde a it. Y ese it, obviamente, bueno, nosotros que somos humanos entendemos el contexto de esto y ese it se refiere al gato, ¿sale? Ustedes, si calculan la atención de este token it con respecto a todos los demás, se van a dar cuenta que la máxima atención va a estar cargada hacia gato, que es lo que ustedes querían, o sea, eso es lo lógico. Y es lo que van a estar calculando los Transformers. Ya no van a introducir un concepto de memoria. Lo que van a hacer es justo crear una matriz de atención para ver qué cosas se relacionan con qué y cuáles son más importantes. Otro caso, el gato toma leche porque está dulce. Y se vuelven a fijar en el token it, es el mismo token, es la misma posición, pero el contexto es completamente diferente, porque aquí más bien el it se está refiriendo a la leche. Entonces, cuando ustedes calculen la matriz de atención, el máximo valor de esa matriz va a estar en leche. Y eso es lo que hacen los Transformers. Ya les digo, ya no utilizan ese concepto de memoria, sino que se van a ir por la atención. De hecho, el paper donde se propone esta arquitectura de ChatGPT se llama Atención es todo lo que necesitas, porque justo ellos proponen este mecanismo de atención. Bien chistosos los Transformers, se parecen a la gente, quieren atención. Pero bueno, a ver, esta es la estructura, digamos, resumida de un Transformer. Y digo resumida porque esta estructura se repite un montón de veces hacia arriba. Creo, no estoy muy seguro, pero creo que ChatGPT tiene como 6 veces esto hacia arriba, no sé. Pero bueno, el chiste es de que van a estar divididas en dos componentes. Estas que son para codificar el input, o sea, aquí le meten los tokens de entrada, codifican su input. Y después de que codifican el input, va a haber una parte de la red que va a decodificar ese input y va a generar la respuesta. Entonces, aquí es donde va a estar sucediendo todo ese mecanismo que les digo de atención. Y es una atención multicabeza. Ahorita vamos a ver lo que es eso. Pero también otra innovación que tiene ChatGPT es que codifica la posición. Como ya no estamos introduciendo memoria, necesitamos alguna forma de saber en qué orden estaban los tokens. Entonces, después de hacer la tokenización y después de hacer el embedding, necesitan sumarle un vector que de alguna forma les codifique en qué posición estaba esa cosa. Bueno, ese token. Este algoritmo de posicionamiento está bien interesante. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? El robot fue creado para servir al hombre y abajo el hombre fue creado para servir al robot. Son dos enunciados con significados completamente diferentes, sin embargo tienen las mismas palabras, son exactamente las mismas, lo único que cambia es el orden. Entonces, aquí la idea clave en la codificación de la posición es que el orden importa, les puede cambiar todo el significado de una frase, ¿sale? Entonces, va a ser necesario que espérenme, es que tengo un videito ahí. Va a ser necesario codificar la posición, acá. Y lo más inmediato que uno puede hacer es sumar simplemente el vector de posición. Bueno, más bien, el lugar que ocupa ese token en la cadena, ustedes lo pueden sumar.
es la forma más fácil de codificar posición, pero la gente que estaba trabajando con esto se dio cuenta que eso no servía, porque igual les crea problemas de explosión de gradiente, se vuelve muy arbitrario, dos palabras que significan lo mismo y nada más están corridas hacia un lugar, pueden codificar cosas muy diferentes, entonces no se vuelve eficiente. Se dan cuenta que tiene una mejor eficiencia codificar con funciones seno y coseno, como les muestro acá. Lo que van a sumar son, tienen toda esa cadena de senos y cosenos y dependiendo de la posición, ahí ese puntito que va recorriendo ahí es la posición, dependiendo de dónde estés, es el valor que vas a tomar de cada uno de esos componentes senos y cosenos para sumárselo al embedding. Es una forma medio extraña de hacer una especie de serie de Fourier. Está bien interesante cómo lo hacen. Y de hecho la idea les surgió porque se dieron cuenta que cuando uno codifica en bits, la frecuencia con la que van cambiando los ceros y los unos es más lenta dependiendo de la cifra significativa. O sea, no, es el video de arriba, espérenme. Dependiendo de la cifra significativa, la frecuencia de ceros y unos va cambiando. Entonces, de ahí le surgió un poco la idea, pero sí, al final están codificando la posición con una especie de serie de Fourier, es algo muy extraño. En el paper original viene la explicación muy bonita. Y bueno, lo que les decía, esta tensión que ustedes van a calcular en estas capas que son de atención, valga la redundancia, son multicabeza. Es decir, van a ser así como una especie de hidra, ¿no? Ustedes van a meter el enunciado, todo tokenizado con embeddings, y es importante esto también, lo van a meter todo al mismo tiempo, porque con otro tipo de modelos, otro tipo de redes van como palabra por palabra. Aquí le meten todo el enunciado al mismo tiempo y va a pasar por varias cabezas, que esas cabezas lo que hacen, vamos a fijarnos nada más en una, es que van a dividir el embedding en tres subvectores, o sea como que lo van a proyectar a tres subespacios, que es el espacio del query, del key y del value. El query es lo que ese token en especial, lo que esa palabra en especial está buscando. Estas son interpretaciones muy a posteriori. Cuando hicieron el diseño no pensaron exactamente en esto, ya más bien cuando empiezan a jugar con el modelo, a posteriori se dan cuenta que esos vectores eso es lo que significan. El query es más o menos algo así como lo que la palabra está buscando, el key es lo que la palabra está ofreciendo como respuesta a un query arbitrario y el value va a ser la información útil o inútil que aporta ese token al query que ustedes están haciendo. Entonces son tres subvectores, o sea, su token original lo están proyectando a tres subespacios que cada uno les dice algo sobre el contexto que tiene esa palabra en toda la frase y con respecto a otras palabras, ¿no? Por ejemplo, en eso que veíamos del gato, el token it, pues, ¿qué está preguntando, no? La palabra que está buscando, pues un sujeto. ¿Y el key qué sería? Pues sería lo que está buscando. O sea, si yo, por ejemplo, comparo ese it con un verbo, pues el value va a ser muy chiquito. Y el key también va a ser muy chiquito. Entonces, es como si debes separar en tres vectores que tengan algún significado semántico. Y lo van a hacer para toda la cadena. Y a partir de ahí van a determinar los vectores de autoatención, que simplemente son hacer un producto punto entre el query y el key para todas las combinaciones posibles de tokens que se les ocurran. Pero eso se llama autoatención porque están el enunciado consigo mismo, van a hacer todas las combinaciones de palabras que se puedan y van a calcular el vector de atención, perdón, el peso que tengan en la atención y van a construir lo que se llama matriz de atención. La matriz de atención la van a multiplicar por el value de cada uno de los tokens y van a obtener lo que se conoce como vector de contexto, uno por cabeza, y eso lo repiten para tantas cabezas como tenga el modelo. Es súper complicado el transformer, tiene bastantes como pedacitos pequeñitos. Ya esta cosa de la aproximación universal ya aquí se vuelve muy compleja porque pues es una red súper intrincada, ya no es nada más tres capitas, ¿no? Entonces les digo, eso es para una cabeza, lo hacen para un montón de cabezas. ¿Y qué ventaja tiene que sea multicabeza? Bueno, pues todas estas, ¿no? La diversidad de atención, es decir, cada cabeza se puede enfocar en una cosa diferente. Algunas se fijan en sintaxis, otras en semántica, otras en relaciones a largo plazo, etcétera. También van a ayudar mucho a que las cosas sean multiescala, es decir, palabras cercanas, algunas van a fijarse más en palabras que estén muy cercanas, otras van a codificar relaciones entre palabras lejanas, etcétera. La especialización, es decir, algunas cabezas se especializan en sujetos, otras en verbos, etcétera.
Y les digo, todas estas interpretaciones son a posteriori. La gente que desarrolló estos modelos primero hizo un diseño como muy por intuición, muy por inspiración, los echaron a andar, vieron qué pasaba y como que le fueron dando interpretación a las cosas, pero ya muy a posteriori, como con ejemplos que ellos sabían que salía, veían, ¿no? Bueno, vamos a darle sentido a cada una de estas capas. ¿Qué significa esta? No, bueno. Y también otra cosa muy interesante de utilizar multicapas es que introducimos una cosa que se llama, en el argot de la inteligencia artificial, el metaaprendizaje, que es decir, aprender de diferentes fuentes. No todos van a aprender lo mismo y al final voy a integrar todos los aprendizajes en uno solo. ¿Sale? Y bueno, ya acá en la capa de decodificación es exactamente lo mismo. También van a tener un mecanismo de multiatención con varias cabezas, pero la diferencia es de que va a ser atención cruzada, es decir, ya no va a ser la atención que tiene el enunciado consigo mismo, sino va a ser la atención que tiene el enunciado con la cadena de salida que se va generando. Al principio obviamente va a ser una cadena vacía, pero a medida que la vayan llenando, ustedes igual esa salida la van comparando con el enunciado de entrada para ver la atención que tienen los elementos entre sí. En términos combinatorios es una locura, están haciendo ahí una combinación de tokens pues, muy grande, de miles de tokens. Entonces, ya nada más para finalizar, los modelos GPT, que son los que ustedes usan para hacer la tarea, son desarrollados por OpenAI, pero están basados en una red transformer, es decir, funcionan exactamente como acabamos de discutir, no tienen ninguna otra cosa, bueno, que ellos hayan contado, no tienen ninguna otra cosa extraordinaria más que una red transformer. Lo que los hace tan buenos es, uno, la eficiencia que tiene la red transformer justo para procesar lenguaje, y dos, el corpus que ellos utilizan. O sea, ellos tienen un corpus impresionante. La cantidad de textos con la que lo alimentan se va incluso actualizando a medida que ustedes chatean con el modelo. Entonces, esa parte del corpus yo creo que es lo más crítico en el caso de ellos. Ahora, ¿por qué se llama GPT? Porque es generativo de textos, o sea, es como un prefijo que le ponen como para distinguir que está generando texto. No está haciendo una tarea de traducción, no está haciendo una tarea, nada, o sea, es general, es para generar texto. Y la P es porque está preentrenado, es decir, ellos hacen un entrenamiento sobre sets un poco más generales y ya después van especializando la red sobre otros sets de datos como más especializados, ¿no? De hecho, ya las últimas versiones ustedes han visto que tienen como pequeños tienen así como pequeños subchats en donde ustedes pueden generar cosas ya más específicas. Bueno, a eso se refiere la AP, que son unos modelos que primero están entrenados sobre una red, no están entrenados desde cero, primero los entrenan en una red muy general y luego los empiezan a especializar un poquito más. Pero sí, la T es por Transformer, esta tecnología es Transformer y dudo mucho que vayan a cambiar el modelo porque ha funcionado bastante bien. No sé en qué están trabajando ahorita, sería muy interesante. Pero bueno, ya nada más para terminar porque ya se nos está acabando el tiempo. Me hubiera gustado explicar más, pero hay limitante de tiempo. Bueno, procesar lenguaje no es entenderlo, eso sí quiero que les quede bien claro. Y se conecta un poquito con lo que hablábamos al principio de que la inteligencia artificial no es inteligencia. Ustedes lo que están haciendo aquí es modelar el lenguaje de forma matemática, están de alguna forma creando relaciones semánticas, están codificando cosas que en los textos se encuentran, pero no están entendiendo el lenguaje. Y eso es algo que este filósofo John Searle identifica, bueno, más bien ilustra con un problema que se llama el de la habitación china, que consiste en lo siguiente: imagínense que tiene una persona encerrada en una habitación y esa persona tiene acceso a un diccionario de chino. Y por una compuertita ustedes le dan una hoja con caracteres chinos, él los busca en el diccionario y con una serie de reglas que él también tiene ahí escritas, él plantea la contestación y se la da a bueno, más bien la pone en una ventanita que es la de salida, o sea, tienen ahí a su esclavo personal, ¿no? Haciendo traducciones, ni siquiera traducciones, haciendo conversaciones de chino en tiempo real. ¿Ustedes dirían que esa persona está entendiendo el chino? Pues yo lo dudaría. Hay gente que sí. Por ejemplo, los funcionalistas dirían que sí está entendiendo el chino, yo diría que no está entendiendo el chino. Entonces justo es este experimento mental el que plantea este filósofo para hacernos entender que procesar lenguaje no es lo mismo que entenderlo. Entonces, en ese sentido, ChatGPT no es inteligencia, es un modelo de lenguaje. Y a mí me gustaba cuando él daba el propio disclaimer, cuando daba las contestaciones, ya le quitaron eso, es bien interesante. Ahora, este otro filósofo, me encantan los filósofos gringos porque
O sea, en la filosofía antigua uno tenía conceptos así tan bonitos como aletheia, ataraxia, usía, y aquí bullshit, ¿no? La profundidad de la filosofía moderna cada vez me impacta más, pero bueno. Este filósofo, Frankfurt, establece en el 2005, me parece, un término que él denomina bullshit, que yo no tiene una traducción literal al español, pero yo lo he escuchado como patrañas. He escuchado que la gente lo traduce como patrañas. Entonces, él distingue este término bullshit de la verdad y de la falsedad, porque dice, lo que está haciendo alguien que dice bullshit es crear un discurso que no busca ni la verdad ni la falsedad, sino más bien busca la manipulación y busca convencer, busca ser convincente. Ustedes conocerán mucha gente que habla así, pero justo ese es el objetivo del bullshit, o sea, manipular, que es un poco, a mí me recuerda un poco a lo que hacían estos filósofos sofistas. Bueno, no eran filósofos, eran como protofilósofos. Estos sofistas hacían justo eso, utilizaban elementos retóricos para engañar y para hacer creer a la gente que hablaban con verdad, pero en realidad estaban hablando con falacias, y ya después Aristóteles los pone en su lugar, pero justo eso es bullshit. ¿Y por qué este concepto es relevante? Porque parece que es lo que está haciendo ChatGPT. ChatGPT no es inteligencia, y no lo digo yo, hay un paper que lo dice. De hecho hay un paper que lo dice, es muy reciente, es de 2024, y justo me gustó mucho, y ya esta parte que les puse aquí es como parte de la conclusión, y hace todo el análisis de por qué sí lo que está haciendo ChatGPT es bullshit, y pues las grandes conclusiones se las marca ahí en amarillito, ¿no? Que básicamente es eso que les digo. Me gusta cómo lo llama, usa un término bien bonito que es así como un loro estocástico, o sea, es nada más como un periquito que está hablando con probabilidad. Y también dice eso que yo les comentaba, que debería haber un disclosure de la compañía, que este es un modelo generado con probabilidad, no está realmente procesando el lenguaje ni entendiéndolo. Sin embargo, OpenAI no lo va a hacer, porque si te lo dicen, pues ya no le vas a encargar el tarot, o ya no le vas a decir que cómo te va a ir mañana, ¿no? Entonces, a ellos les conviene que estés enganchado, que pagues tu suscripción, o que lo utilices como terapeuta y nada más te está dando la razón cuando lo utilizas como terapeuta, pero sí, o sea, ellos quieren que pagues la suscripción, entonces es bullshit. No estoy diciendo que no sea útil, de hecho a mí me sorprende el nivel de complejidad que tiene la red Transformer, es impresionante. O sea, ahí por supuesto que hay inteligencia, pero de los que la diseñaron, no del modelo. La gente que hizo la red Transformer, pues sí, son unos genios, ¿no? Uno quisiera algún día hacer ese tipo de contribuciones a la ciencia. Entonces diríamos que es un autómata glorificado. Sí, así es. Bueno, yo así lo diría. Hay gente que defiende estas cosas como ultranza. Como eso que les puse al principio de los fisicalistas. O sea, ellos de verdad creen que del cerebro surge el pensamiento. Entonces, para ellos esto sí sería inteligencia. No hay ninguna diferencia entre la descripción que yo les hice de la neurona y la que les hice de la red neuronal. Para ellos eso sí sería pensamiento y sí sería inteligencia. Sin embargo, ahí hay un montón de consideraciones filosóficas que uno tendría que hacer. Ajá. Ok, ahorita vamos a eso. Ya voy a terminar, ya nada más déjenme las últimas diapositivas. Ok, entonces, yo les había dicho al principio, inteligencia artificial no es inteligencia, pero pues entonces, ¿qué es, no? Yo tengo una probable respuesta. Yo tengo mi opinión muy personal, es imitación. Y justo es lo que les decía de Turing, o sea, lean ese paper porque de verdad no tiene desperdicio. El paper plantea el juego de la imitación, porque en realidad eso es la inteligencia artificial, es un juego de imitación. Están imitando, no están creando. Esto es útil. No voy a decir que no, de hecho tener un aproximador universal de funciones, pueden hacer un montón de cosas en ciencia con eso, pero no creo que se deba caer en el exceso de glorificarlo, justo como decía el compañero, no hay que glorificar este autómata, es una imitación nada más, y no creo que nos conquiste, es más fácil que nos extingamos, pero bueno. Ok, entonces, ¿qué es? Es imitación, y bueno, actualmente les digo, se le conoce como inteligencia artificial. Yo creo que es un término muy mal utilizado, entonces yo propongo otro, que es simulación, es imitación artificial de pensamiento neuronal, AINT. Yo creo que ese es un término mucho más adecuado, porque justo con redes neuronales están tratando de imitar el pensamiento.
Pero bueno, sí, eso es todo lo que yo tenía para contarles y pues ahora sí vamos con las preguntas y las respuestas. Primero. Sí, bueno, claro. ya me el poder del micrófono para que puedas responderme, por favor, la pregunta que hice hace un momento. Tengo otra pregunta, pero primero esa, por favor. Sí, a ver, primero esa entonces. Sí. Ok, ¿me lo podrías repetir? ¿Qué necesita un...? O sea, en tu opinión, si yo tengo un modelo como el cerebro, o sea, ¿qué necesita, aparte de imitar completamente el funcionamiento del cerebro, para que sea un ente considerado pensante? Eso es muy complicado. Yo te voy a dar mi opinión personal, no sé si la compartan muchas personas, pero yo creo que como científicos ahí tendríamos que ser un poquito humildes y empezar a voltear a ver lo que han hecho los filósofos, porque siento que ahí está la clave. Ahora, yo creo que eso es imposible. Esa sería mi respuesta resumida. Yo creo que eso es imposible. ¿Por qué? Porque yo muy particularmente creo que lo que plantea el idealismo trascendental como postura filosófica es lo correcto. Y ellos lo que plantean, bueno, particularmente Kant, lo que plantea es de que para hacer esto tú necesitarías programar al sujeto trascendental. Y para hacer eso necesitarías programar al ser. Y el ser es indecible. El ser no se puede programar. Al final, acuérdense, todas estas herramientas son herramientas computacionales, están manipulando números. Y al estar manipulando números, pues básicamente yo me adhiero a las limitaciones que me pone una máquina de Turing. Y la máquina de Turing no puede resolver todos los problemas. No es universal en ese sentido. Entonces, solamente se pueden resolver problemas que sean modelables numéricamente. Y el ser no es modelable numéricamente. Entonces tendrías que programar al ser. Y el ser no se puede reducir a números. Yo creo que es imposible. Ok. Gracias. Tengo otra pregunta, pero es un poco más específica. Sí, corta, sí. corta. En la lámina donde mostrabas el aproximador universal, no entendí bien qué significa H. ¿Es la profundidad, es la distancia entre neuronas? O sea, no entiendo bien qué es Ahora H. vamos a regresarnos. Porque los pesos supongo que son los valores en círculos. Ahí. Sí, son las activaciones, o sea, multiplicas tu entrada por ese vectorcito de pesos y ya después te da tus activaciones. Y todas esas H's las tienes que sumar y aplicar una función de activación, que es lo que va a pasar en esta neurona de acá. Sí. A ver, pero entonces H es un parámetro, es una función, ¿qué es? No, ahí no exactamente qué es. Ahí nada más lo están poniendo como para ilustrar lo que te da, porque, o sea, X es tu vector de entrada y vas a estar multiplicándolo por todos estos factores de peso, ¿sale? Cada uno de sus componentes los vas a multiplicar por esos factores de peso y te van a salir algunos de los, aquí te ponen algunos de los numeritos que salen, ¿no? Y después eso lo vas a sumar, lo vas a integrar y le vas a aplicar una función de activación, que son estas funciones de escalón. Y ya dependiendo de lo que te salga, pues ya se activa la neurona o no, ya es 0 o 1. Sí. Ok. Gracias. No, por nada. ¿No? Bueno, está bien. Voy yo. Bueno, bueno, yo tengo una duda. Yo sé que ahorita no se trata de respuestas, sino más bien de opiniones. No, también sí. Pero mi pregunta iba más en el sentido de si entonces estas inteligencias artificiales no serían capaces de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando le das a una persona a elegir qué restaurante prefieres, pues las personas toman una decisión porque el cerebro o la forma en que se piensa pues asocia emociones a cada uno de los pensamientos y así con base en eso pues se toma una decisión concreta, ¿no? Pero entonces esto no te estaría dando una decisión o un pensamiento, sino más bien una probabilidad, ¿no? Así es. Sí, las redes neuronales por lo general van a tener salidas que se interpretan como probabilidad. Y justo esa decisión, lo que los humanos llamamos decisión, es ese proceso de muestreo. De todas esas cosas probables, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? Una red neuronal, yo siento, es mi opinión, nunca va a poder hacer eso. Si a veces como humanos, ¿no? Nos cuesta muchísimo trabajo qué es lo correcto. Y después pasan los años y dices, creo que no hice lo correcto. Imagínate una red neuronal. No, no creo que pueda nunca.
Bueno, esa era mi segunda pregunta. Ajá. Entonces no podríamos decir qué piensa, ¿no? No, No. yo diría que no. Te digo, aquí más bien depende de la postura filosófica que tenga la persona que está dando el discurso. Esas dos escuelas que yo les puse en particular ahí, pues ellos sí creerían que la red neuronal está pensando, pero tienen muchos puntos flojos, esos puntos de vista. Digo, sería cuestión ya como de una clase en forma a discutirlo todo, pero sí tienen esas dos visiones de la mente, tienen muchísimos puntos flojos, hay por donde pegarles muy duro. Entonces, yo diría que no. Bueno, gracias por la charla. Respecto a los modelos comerciales, por ejemplo, nos comentabas que ChatGPT 4 funciona con un vocabulario de 50 y tantos mil tokens. ¿Ese vocabulario se actualiza o ya es el vocabulario que tiene el modelo de ChatGPT 4 y se queda con eso hasta que cambien a otro modelo? Mira, la verdad no te lo sé contestar así bien, porque muchas de estas cosas ellos se las guardan como secreto de compañía y pues sí, ¿no? Si no, luego llega un chino y te copia, pero hasta donde yo he visto que tienen publicado, ellos hacen una estimación como de 50,000 tokens más o menos. Yo estas cosas se las intenté preguntar al propio ChatGPT, pero te dice que no, te dice no te puedo dar esa información, o te dicen mentiras. Pero sí, hasta donde yo he visto son 50,000. Según yo sí se actualizan en tiempo real. Tengo entendido que de hecho las actualizan con Twitter, lo cual sí me lo preguntan, es una pésima forma de actualizar. Están codificando un montón de información basura, pero pues a fin de cuentas es imitación del lenguaje humano, entonces también dentro del lenguaje humano está el discurso falso. En ese sentido creo que tampoco sería bueno sesgar a la red neuronal. Entonces, sí. Okay. Bueno, gracias. Gracias por la plática. Dices que estos modelos son entrenados, o sea, en principio son como los bots que hubo en Twitter que de repente se volvieron racistas, antisemitas, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo filtraríamos esto para que no ocurra con estos modelos GPT? Con el corpus. O sea, esos modelos se vuelven racistas y clasistas y lo que quieras porque en el corpus hay esa información y en el vocabulario hay esa información y están codificadas esas relaciones semánticas, porque a fin de cuentas esos discursos tienen relaciones semánticas. Entonces, si tú quisieras hacer eso, como de quitar esa parte, tendrías que hacer un proceso que se le conoce como curación de datos, que es justo de tus datos de entrada, vas a quitar todo eso, porque sí, a una red neuronal le das basura, va a aprender basura. Ahora regreso a lo que le contestaba el compañero, no sé si eso sea lo más inteligente, porque a fin de cuentas son discursos que existen en el lenguaje humano, y si tú estás sesgando a la red neuronal a que aprenda eso, estás creando un modelo que es bastante irrealista sobre lo que es el lenguaje humano. No sé, yo tendría ahí mis dudas, pero sí se puede hacer. Claro. Y mencionabas que no se pueden compilar, por ejemplo, este modelo directamente en tu computadora, pero sé que los chinos ya tienen para descargar tu paquete de 40 gigas, ¿no? No sé cuántos gigas son. Sí. Y a partir de eso tú puedes generar todo el código o todo lo que tú le quieras preguntar al... Sí, es que en sí bajar el modelo no es tan complicado, porque si ven aquí lo que yo les mostré, bueno, déjenme irme a alguna diapositiva que lo muestre acá. O sea, esta cosa, al final, el modelo Transformer o el que ustedes quieran, a fin de cuentas lo que son puros pesos, es decir, es una lista con números, y la arquitectura, que simplemente pues son indicaciones, ¿no? De esta capa va después de esta, que esta capa va después de esta. Codificar eso, digamos, en un archivo, es muy simple, o sea, eso no tiene gran gasto de memoria. Lo que va a tener gasto de memoria es entrenarlo y correrlo. O sea, entrenarlo va a ser una bestialidad. Y correrlo no tanto, porque son puras multiplicaciones y sumas, pero como genera el texto palabra por palabra, sí va a ser muy tardado en tu computadora. Entonces sí se puede bajar, pero necesitas requerimientos mínimos para que corra igual que como lo correrías en la nube. Yo he visto gente que como que ha hecho ahí la estimación de cuál es la manera correcta en la que tú podrías correr DeepSeek en tu casa, y pues sí necesitarías así como un sótano con un montón de GPU, es una cosa bien absurda. Con tu computadora normal, pues ponle tú que sí va a jalar, pero va a ser súper lento, las respuestas van a ser súper cortitas, puras cosas así. Muchas gracias. Sí. No, sigo yo. Voy yo. No, sigo yo. Hola, gracias por la plática. Mi pregunta es rápida.
¿En qué va el desarrollo actual de las redes neuronales, por ejemplo, para mejorar la robustez, interpretabilidad? Ajá, ¿qué se está si es que se está buscando mejorarlas? La verdad, en términos de optimización no lo sé, eso sí es bien hermético. O sea, por ejemplo, la gente que trabaja en OpenAI, inclusive ellos cuando firman contrato, firman un disclosure así de que pues, no tienes que revelar nada de lo que ellos están trabajando ni adelantos, porque te digo, hay una gran competencia, espionaje industrial y llega un chino y te copia, porque de hecho eso fue lo que pasó. O sea, DeepSeek yo no tengo la menor duda de que tiene pedazos que son un plagio por completo, pero más bien de lo que sé es como de aplicaciones, creo que sí ya están trabajando en la generación de video ya más eficiente, porque ahorita si le pides a ChatGPT que te genere video, pues no lo va a hacer muy bien, si es que lo hace, pero creo que están trabajando en eso. Y bueno, algo que se me olvidó mencionarles acá es que la forma en la que les genera esas imágenes que tanto les encantan y gastan agua de Studio Ghibli y todo eso, es lo mismo, o sea, es la misma red transformer, nada más que en vez de tokenizar la palabra, tokeniza la imagen. O sea, ahora los tokens van a ser pedazos de imagen. No lo hace pixel por pixel, lo hace como por chunks ahí de imágenes. Está bastante interesante. Pero sí, creo que más bien se están yendo como a toda la parte visual, video, imagen, todo eso. Sí. Gracias. Gracias, profe, por la plática. Mi pregunta iba sobre el experimento que comentó de Rosenblatt, de las ratitas. Ajá. ¿Ese experimento se ha seguido como explorando o solo se quedó ahí en él? Se quedó ahí porque es un poco difícil hacer ese tipo de experimentos. Sí necesitas una razón ética muy fuerte. Bueno, en esos años no se necesitaba, todo el mundo hacía lo que quería, pero ahorita con todas las normas que hay para protocolos de investigación yo lo vería muy difícil. Necesitas justificarlo muy bien para... Él se le hizo bien fácil, así como que agarro de un cerebro y pongo otro, así como de tipo Frankenstein, casi. Pero ya ahorita necesitarías una justificación muy fuerte para hacer algo así. Ya no te dejan tan fácil los comités de ética. Y ponle tú que sí lo puedes hacer, pero si descubres algo y lo publicas, todo el mundo te va a decir, ¿y dónde está el permiso? ¿No? Y no lo vas a poder publicar. Lo que él hizo, de hecho, es el fundamento de una técnica que se conoce como transferencia de aprendizaje, que es una red que está en blanco, que es así como una tabula rasa, está así limpia, inmaculada, sin aprender nada. Tú agarras los pesos de una red que ya fue preentrenada y se los pones. Y a partir de ahí la empiezas a entrenar. Ya no la entrenas en blanco, sino que ya le pones los pesos de algo que ya había sido entrenado y ahí desde ahí empiezas ya a iterar con tu algoritmo ese de gradiente en descenso y todo eso. Él hizo lo mismo pero en físico, pero sí está un poco fuerte, no sé, no creo. Ok, gracias. Buenas tardes. Mencionabas el teorema de, ¿cómo decías? Chevy, algo así. El de aproximación universal. Al que me dijiste que él se merecía un poco más de mérito. Sí, él es el bueno, ¿verdad? ¿Cómo le hacen en la práctica más o menos como para aplicar ese? Es que no es que lo apliquen, más bien es el fundamento de por qué esto te va a dar una solución, porque, o sea, yo muy ingenuamente podría agarrar una caja negra, meterle datos, entrenarla, que me genere una predicción, probarlo para un cierto número de datos y decir, ya es una red neuronal que jala. Pero ahí lo que surge es un problema que se conoce como el problema de inducción de Hume, o más popularmente como el del cisne negro. Es decir, si la red neuronal vio puros cisnes blancos y de repente te aparece un cisne negro, ¿cómo podrías decirle que eso es un cisne, no? Entonces surgen problemas un poco epistemológicos sobre la generalización del modelo, de por qué sí sirve, de si sí estás haciendo algo que sirve o en realidad nada más como que trucaste todo para que ajustara los datos que tienes. Entonces más bien de lo que se trata este teorema es de que te garantiza que sí estás aprendiendo algo universal con esa red neuronal. No simplemente es una casualidad o un sobreajuste de los datos, sí estás de alguna forma codificando información que corresponde a una función de un fenómeno. Es lo que te está diciendo este teorema y por eso es tan importante, porque es el sustento de todo. Yo como científico sin sustento no puedo hacer nada, no me arriesgaría a hacer nada. Sobre todo si es algo tan turbio, porque estas cosas son casi cajas negras, o sea, tienen ahí unos pesos que a posteriori se pueden interpretar que esto transforma al query, que esto transforma al key, que esto hace un embedding, pero, o sea, son puras interpretaciones a posteriori, y en realidad quién sabe qué están haciendo. Entonces, más bien es fundamento, esta es piedra fundacional. Ok, bueno, es similar como yo creo que al
al de límite, ¿no? Que te dice que existe y eso, pero no te dice la forma de calcularlo, ¿no? Exacto, sí, es como cuando en ecuaciones diferenciales demostraban que la solución existía, más o menos. Pero no te dicen cuál es. Sí, no te dicen cómo. Muchísimas gracias. Bien divertido ser matemático. Hola, buenas tardes. Por lo que entiendo, tu postura respecto a la IA está fuertemente sostenida sobre tu idealismo trascendental. Y nos pusimos bravos, sí. Bueno, mi pregunta es sobre qué está sostenido tu idealismo trascendental. Sobre nada. Es sobre nada, pero es hipótesis de principio. Es decir, ninguna ciencia se puede sostener sobre la nada. Y eso es algo que, por eso es bien importante que a nosotros como científicos nos enseñen filosofía, y desafortunadamente se ha ido perdiendo. Antes sí, pero ya los programas de física, de química, de todo ya no tienen filosofía. Toda ciencia necesita una piedra fundamental, no puede estar sostenida sobre la nada. Y justo todo el punto de la filosofía griega desde los inicios, desde Aristóteles, es establecer una ciencia primera, es decir, una primera base de fundamentos que te sirva para construir todo lo demás, todo el edificio científico. Sin esos presupuestos metafísicos, tú no puedes construir nada del conocimiento. Y esos presupuestos metafísicos se van a construir a través de la lógica. Esa es la única herramienta que tú podrías decir, sobre esto se sostienen mis premisas, sobre la lógica. Todas tus premisas tienen que ser internamente consistentes. Sin embargo, sí, no se sostienen sobre nada. Es principio fundacional, es, digamos, la primera capa o ciencia primera de toda la realidad. Sí. Ok, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Te agradezco, antes que nada, mucho la plática. Y bueno, mi pregunta va relacionada sobre, bueno, ahorita estamos hablando de la inteligencia artificial y los modelos de ChatGPT, todo ese asunto. Pero, por ejemplo, ejemplificando también, por ejemplo, ya con los que son los coches autónomos, también se busca, incluso ya hay avances también para los aviones autónomos, toda esta parte, y he visto que se busca hacer como un tipo de programación en la niebla respecto a la inteligencia artificial, o sea, de que sí maneja cierta parte en el avión, pero también cierta parte hacia los servidores. No sé si me puedes explicar un poquito sobre eso, sobre la programación en la niebla con la inteligencia artificial, o si lo has escuchado, en el FOG. No sé mucho sobre programación en la nube, pero obviamente por cuestiones de tiempo aquí ya nada más les presenté como un ejemplo de lo que se puede hacer con redes neuronales. Y por supuesto escogí ChatGPT porque pues es lo que ahorita está de moda, ¿no? Todo el mundo lo está usando, pareciera que es como el siguiente paso en inteligencia artificial, porque de verdad está desplazando a todo. Inclusive está desplazando al internet, en el sentido de que estaba leyendo justo hace poquito un artículo que decía que nos estamos generando un internet sin clics, es decir, ChatGPT se alimenta de todo el corpus que hay en internet. Todos los textos que hay en internet son el corpus para que aprenda su vocabulario, desarrolle el modelo del lenguaje. Después tú le preguntas a ChatGPT y entonces ya no tienes necesidad de consultar las fuentes originales, ni de consultar las páginas de donde sacó eso. Entonces ya cada vez menos la gente se mete a internet, cada vez menos googlean, ya nada más es saber ChatGPT, ¿no? De hecho dicen que googlear ya es así como de gente que ya está viejita, los jóvenes no usan ChatGPT. Pero sobre el cómputo en la nube, no, yo no sé mucho sobre esa área. Ahí sí te fallo, perdón. Bueno, Sí. te agradezco de todas formas. ¿Alguien más? Buenas tardes. Tengo una duda sobre el test de Turing, que ahorita ya quedó ya es fácil que superen esa prueba. Sí. Y me pregunto si hay un test más robusto actualmente para que te ayude a diferenciar, por ejemplo, si estás platicando con un bot o con una inteligencia artificial y con un verdadero humano, o todavía estamos en pañales para poder diferenciarlo y ya nos han superado en ese sentido. Que yo sepa, no hay un test así contundente. No lo sé, eso sí no lo sé. Yo creo que sería un poco difícil, a lo mejor estableciendo algún criterio de verdad o falsedad. Por ejemplo, hay una cosa que sí a veces le falla a ChatGPT. Si tú le dices que te dé las fuentes de información y te vas a esas fuentes, muchas veces o no sacó las cosas de ahí o no existen las fuentes. Ese sería un criterio que yo diría, aquí todavía está flojo. Pero tanto como un test, no conozco ninguno. Ok, gracias. Sí, por nada. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es más que nada, ¿qué beneficios reales se han llegado a obtener
de esta filosofía del open source que han intentado algunas empresas como DeepSeek, si realmente pues son modelos que necesitan supercomputadoras o que únicamente lo tienen empresas o grandes universidades, ¿no? ¿Realmente es nada más una forma de publicidad o realmente sí hay un avance de la comunidad? Yo creo que sí hay muchos beneficios, porque si bien es cierto que un modelo como este tú no lo podrías entrenar, digamos, en tu casa, sí es muy bueno que esté abierto, porque justo todas estas preguntas de, bueno, ¿es un generador de bullshit o no?, etcétera, son cosas que se pueden probar. Ya yo en mi universidad con una supercomputadora, con una instalación adecuada, sí podría empezar a hacer test, ¿no?, de lo que es ChatGPT, cuáles son sus alcances, etcétera. Eso por un lado. Por otro, pues bibliotecas como por ejemplo TensorFlow, Keras, Café, todo eso, son desarrolladas originalmente con fines comerciales, las desarrolla Google, Facebook, todas las empresas grandes del Big Tech tienen así como su biblioteca de inteligencia artificial, y en realidad son cosas muy útiles porque sí son bibliotecas que gente pues así común y corriente, incluso investigadores, han tomado para hacer sus propias investigaciones y sí han hecho descubrimientos importantes a nivel de aplicación, no a nivel de generar nuevas arquitecturas ni nada. A nivel de aplicación se han hecho cosas muchísimo, muy interesantes y sin la necesidad de que yo tenga que programar todo desde cero. Entonces, en ese sentido sí da mucha facilidad a que cualquier profesional, llámese físico, químico, médico, biólogo, pueda agarrar y programar sin tener que empezar desde cero, y aparte con una plataforma que es de hecho muy fácil de utilizar, porque ustedes si se van a ver cómo se programa una red neuronal, en realidad no es tan complicado, casi le hablas en inglés, ¿no? Haz un bloque que haga esto y ponle este input, casi le estás hablando en inglés. Entonces yo sí lo veo muy bien, creo que sí deben ser tecnologías abiertas, y aparte para aplicaciones pequeñas y medianas tampoco es tan demandante en términos de memoria. Con una computadora de gaming y con unas 1000, 2000 imágenes, tú podrías hacer aplicaciones muy buenas, por ejemplo, de imagen médica. Así de importante, ¿no? Entonces, ya cosas de lenguaje, pues sí, ya son más complicadas. Pero cosas, no sé, como por ejemplo, hacer un algoritmo de quitar ruido en una imagen médica, es algo que perfectamente puedes hacer en una computadora de gaming muy modesta. Entonces, yo creo que sí es muy bueno que haya acceso abierto. Gracias. Sí. Bueno, agradecemos otra vez al doctor. Gracias.